hacer un live o un diálogo alturado, que por lo menos de mi parte yo lo pretendo y sé que también Tomás lo pretende. Y sé que vamos a sacar muy buenas conclusiones de ello, así que también a la gente que ahorita está viendo en diferido mi canal, les pido que moderen, los moderadores que moderen cualquier insulto y que podamos elevar de alguna forma el nivel de la apologética. ¿Te parece justo también lo propio que lo acabas de decir? Me parece que es bueno, así que adelante. Gracias nuevamente por la invitación. Perfecto, perfecto, Edgar. Bueno, yo ya expliqué más o menos que van a ser 3 minutos para ti y 3 minutos para mí, de esa manera, ¿no? Entonces, arrancamos con sola escritura y después seguimos con la infalibilidad papal, media hora y media hora, ¿no? Así que yo ya expliqué lo que tenía que explicar. Si quieres arrancar, te pongo el cronómetro, 3 minutos. Sí, solamente para tenerlo en claro. Me vas a dar los primeros 3 minutos para que yo haga una definición de sola escritura, le explique así brevemente y luego vamos a empezar la interacción. Tú vas a tener 3 minutos y luego 3 minutos yo, 3 minutos yo para hacer un diálogo intercalado. Es correcto, ¿verdad? Correcto, esa es la idea. Cuando cumplamos la media hora siguiente, vamos a entrar de lleno al asunto de la infalibilidad papal, al asunto de la infalibilidad del magisterio y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora tú tomas la postura y luego empezamos a intercalarla. Ok, sí, tú empieza como te parezca, digamos, los primeros 3 minutos son tuyos, vamos a hacerlo así, digamos, 3 minutos y 3 minutos intercalados. La primera media hora sobre la sola escritura y después pasamos a la infalibilidad papal. Perfecto, bien, me parece bien. Excelente, bien. Bueno, como yo estoy acá... Como yo estoy acá para defender el asunto de la sola escritura, voy a decir que la sola escritura puede ser defendida primero como doctrina, puede ser asumida como axioma o puede ser defendida desde un silogismo como un principio epistemológico. En este caso voy a decir que la sola escritura es ese principio que establece que ella misma es la única regla infalible y suficiente de fe y práctica, normando incluso a la iglesia que la recibe. No necesita ser autorizada por ningún magisterio porque es teofnusto, es decir, expresar el ser divino por extensión, no por derivación extrínseca, sino intrínseca, posee autoridad por ser la voz misma de Dios y en ese sentido es única, singular, no puede haber otra otra autoridad que esté al nivel de ella, por lo tanto es una cualidad extensiva del ser de Dios. Los profetas nos lo demostraron, ellos hablaron con esta autoridad de las escrituras que eran extensivas del ser de Dios y tenemos una declaración clara en 2 de Timoteo donde Pablo le da una autoridad singular, superlativa, que es única. La escritura es theopneustos, inspirada, soplada del ser divino. En este caso voy a contrastarlo con todas las autoridades subordinadas que existen a la par de las escrituras, ya sean concilios, papas, magisterios, obispos, presbíteros o cualquier autoridad yacente con la que se puede interactuar con las escrituras. Debo dejar claro en esta ponencia que sola escritura no se opone de ninguna forma a ninguna autoridad yacente con la cual podemos interactuar. Es decir, en nuestro quehacer teológico nosotros podemos tener autoridades con las cuales podemos autoridad y en ese sentido hacemos un reconocimiento de lo que es la tradición y su necesidad, el reconocimiento de la razón como órgano interpretativo y la experiencia, que es la mayoría de lo que hacen nuestras iglesias. Así que no va a funcionar decir que nosotros nos oponemos a la tradición, no va a funcionar decir que nosotros nos oponemos a la autoridad de los concilios, no va a funcionar decir que nosotros nos oponemos a la autoridad de la experiencia, porque eso no es sola escritura. En este debate o en este diálogo lo que yo propongo es que se aborde realmente lo que sola escritura es, derivado de nuestras principales confesiones y lo que la propia escritura se arroga, que es esa pretensión extensiva del ser de Dios, de ser la única norma infalible, ontológica, no extrínseca, es decir, no es derivada ni está al nivel de ninguna autoridad humana ni contingente. En ese caso, creo que eso es suficiente para iniciar y poder interactuar este diálogo respecto a cuál es mi postura y la postura de la mayoría de los protestantes, aunque debo reconocer que puede haber protestantes y evangélicos que entiendan por sola escritura soloísmo bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Que sola escritura es ese compendio de libros y que fuera de ahí no hay nada más con lo que podamos interactuar. Bueno, eso no es sola escritura. Sola escritura es esta definición que estoy dando que está contenida en la mayoría de nuestras confesiones, catecismos, concilios, etc. Adelante. Ok, gracias Edgar. Entonces, yo voy a poner mi tiempo, disculpen porque hablaste menos de 3 minutos, voy a poner el tiempo mío. Según lo que tengo entendido y según lo que acabas de decir, ¿no? Que sola escritura es la única regla infalible, o sea, que no necesita ser autorizada, según lo que acabas de decir, ¿no? Sin embargo, yo tengo un problema con eso, o sea, si bien has dicho que sola escritura, digamos, no tiene que ser autorizada por nadie, la pregunta sería, ¿dónde dice la Biblia? Porque esa es la pregunta obligada, ¿no?
donde dice la Biblia que la sola escritura es la única regla infalible, digamos, para poder seguir, ¿no? O sea, no dice, más bien dicho, la Biblia no dice en ningún momento que la sola escritura, y cuando hablamos de sola escritura me refiero a toda la escritura, ¿no? La Biblia no dice que justamente la sola escritura es el único método infalible que no necesita ser autorizado por nada. Al menos no está claro para mí, ¿no? Por ejemplo, si vamos, digamos, a lo que es el texto de 2 Timoteo 1:13, lo que dice, lo que oíste confíalo a otros y que sean idóneos para a su vez enseñar a otros. Acá se habla de una tradición también infalible, o sea, no estamos hablando de que la sola escritura es el único método infalible, sino que estamos hablando de que también hay una tradición infalible que es tan infalible como la escritura. Entonces, lo mismo dice 2 Tesalonicenses 3:6, dice, alejados de todo hermano que ande desconcertadamente y no según la tradición que recibieron de nosotros. Y también está 1 Timoteo 3:15 que dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por lo tanto, la misma escritura no habla de que solamente la escritura es la única regla infalible para poder seguir, sino que habla de que la tradición también es infalible y que el magisterio también es infalible. Entonces, por lo tanto, digamos, me parece que tu argumento desde ese punto de vista no se sostiene. O sea, no se sostiene que tampoco se sostiene que la tradición y que el magisterio estén unidos, o más bien dicho, estén subordinados a la sola escritura. Eso no se sostiene, porque eso no está en la sola escritura, todo lo contrario. En la Biblia dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, y también en la Biblia justamente dice en Juan 21:25, hubo muchas cosas que Cristo dijo e hizo que no están contenidas en este libro, que eso también es infalible, lo que Cristo dijo e hizo que no están contenidos en ese libro. Y después podemos decir que del año 30 al año 55, cuando se escribieron los evangelios, hubo 25 años donde no hubo prácticamente escritura ni evangelios ni nada. Y también los primeros 4 siglos la escritura estaba en manos de poca gente, la gente se guiaba por la tradición, por lo que se escuchaba. Entonces, por lo tanto, no parece ser lo que acabas de decir de que la escritura es el único método infalible y que lo demás está subordinado a la escritura. Si bien yo acepto que la escritura es palabra de Dios, eso lo acepto como lo acepta todo católico, sin embargo, la misma escritura no dice eso, digamos, no dice que todo está subordinado, digamos, a la escritura de esa manera, ¿no? Así que ahora te paso la palabra. Muy bien. Mira, entiendo perfectamente lo que dices, pero debo de ser muy sincero que estás cometiendo un terrible hombre de paja respecto a lo que es sola escritura. Si estás pidiendo una fórmula explícita, pero olvidas que muchas doctrinas o verdades se derivan por implicación necesaria. La doctrina de la sola escritura fluye del hecho de que solo la escritura es theopneustos. Estás omitiendo la parte principal de lo que dije al inicio de esta ponencia, es decir, la escritura ontológicamente, por necesidad, debe ser la única autoridad infalible porque extensivamente depende del ser de Dios. Ninguna otra autoridad puede arrogarse eso. Mencionas a la iglesia, bueno, la iglesia es contingente, la iglesia pudiera no existir, de manera que si es contingente tiene una autoridad derivada. De hecho, tu catecismo dice que la iglesia tiene una autoridad derivada que recibe los libros. Entonces no puedes poner a la iglesia al nivel de la escritura. Y la pretensión de la iglesia no es que ella sea la fuente de la verdad, sino la columna, la que protege la verdad. La verdad ya existe, es extensiva del ser de Dios. Entonces no puede ser la iglesia infalible en el mismo sentido. Si tú reconoces que la iglesia no es infalible en el mismo sentido, entonces le estás dando la razón a sola escritura. Hay una autoridad que se subordina a la otra y eso es sola escritura. Ahora, dices que hubo tiempo donde no existían los libros de la Biblia, por lo tanto sola escritura no se puede sostener. Bueno, confundes acceso a la escritura con autoridad de la escritura. No es necesario incluso tener un canon completo, una Biblia impresa para que las escrituras tengan autoridad. Otra vez, estamos hablando de una implicación epistemológica, filosófica. La autoridad de las escrituras proviene de su origen divino, provienen del ser de Dios, no de la forma en que tú las recopilas, no de la forma en que tú las entiendes, no de la forma en que se da el acceso a ellas. La idea de sola escritura no dice que las escrituras son infalibles solo cuando están disponibles en las manos de las personas. No, sola escritura dice que la escritura es infalible por ser extensiva del ser de Dios y que no hay otra autoridad que pueda tener esta pretensión o esta arrogancia. Mira, vamos a hacer este ejemplo. Imagina que Jesús diga que Él es yo soy y que Pedro diga también que Él es yo soy. Aquí tendríamos una tensión ontológica porque el yo soy de Jesús tiene una pretensión divina. De manera que aunque alguien diga yo soy, tiene que haber una subordinación.
tradición, Jesús es superior a Pedro. Bueno, cuando hablamos de sola escritura es exactamente lo mismo. Estás haciendo un mono de paja y estás atacando un mono de paja, por eso te dije, hay que interactuar con lo que es sola escritura. Sola escritura no dice que no exista la iglesia, sola escritura no dice que no existan tradiciones, sola escritura no dice que no exista un momento, no existe. Lo que estamos diciendo es que sola escritura, por la pretensión de ser una extensión ontológica del ser divino, que no le viene autoridad por nadie más, sino porque es la propia extensión, la palabra de Dios. De hecho, el Catecismo 134 de tu iglesia la reconoce como la configuración en la persona de Cristo, la encarnación de Cristo es la palabra. ¿Cómo va a haber una cosa superior a ella? Tiene que haber una subordinación. Entonces, esa subordinación es lo que nosotros llamamos sola escritura. Parece que lo que estás diciendo es que nosotros somos antitradición, anticompilación, antiiglesia, antipapel de la autoridad, y eso es totalmente falso, ¿no? Ni una cosa ni otra. Nosotros creemos que, en efecto, esta tradición se transmitía oralmente y quedó plasmada en los textos escritos. Luego, toda la tradición posterior que Roma dice tener debe ser comprobada a la par justamente estos textos escritos, porque estos textos escritos se arrogaron esta autoridad. Por eso, ahorita que hablemos de la infalibilidad de Roma o la infalibilidad del Papa, vamos a entrar a esta encrucijada y tú te vas a dar cuenta. Entonces, recapitulo. Nos estás pidiendo una fórmula explícita. ¿Dónde dice sola escritura que sola escritura es verdadera? Eso es una falacia, ¿no? Porque hay principios autoevidentes. Es decir, aquí tenemos que lidiar con un axioma. Si sola escritura no es por necesidad la única autoridad infalible, entonces, ¿cuál es esa autoridad infalible ontológicamente hablando? No me puedes decir que es la iglesia, porque la iglesia es contingente. Tú eres contingente, el Papa es contingente, los concilios son contingentes. Por antonomasia, la única autoridad que no es contingente es la propia palabra de Dios, que es extensiva al ser de Dios. Como Dios mismo es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Entonces, concluyo con eso. Gracias, Edgar. Mira, no estás demostrando, de todos modos, lo que te puedo decir es que estás diciendo que la sola escritura, digamos, tiene autoridad por sí misma. Disculpa que apago esto porque no puse el este. A ver, ahí está. Estás diciendo que la Sagrada Escritura es la única regla infalible y estás diciendo que es la suprema autoridad infalible por sí misma. Eso es lo que te estoy entendiendo, ¿verdad? Que por sí misma la autoridad infalible es la iglesia, la Escritura. A mí me parece que es un fideísmo eso, sinceramente. Eso es lo que te puedo decir. Es un fideísmo porque, ¿por qué razón yo tengo que creerlo eso? O sea, esa es mi pregunta, ¿no? Mi magisterio, sí es verdad, el magisterio dice que la Sagrada Escritura es inspirada, el magisterio dice que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, pero el magisterio dice que justamente la iglesia es la que interpreta la palabra de Dios y la iglesia es la que interpreta la Escritura, como que hay un intérprete de alguna manera. Y de hecho, Edgar, justamente lo que sucede en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en el pasaje donde Felipe lo para este etíope y el etíope justamente está leyendo las Sagradas Escrituras, en ese momento las está leyendo, y no las entiende. ¿Y qué hace Felipe? Felipe se las explica y le dice justamente, bueno, todo esto que estás leyendo le interpreta el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo, pero se lo interpreta. Justamente Felipe es uno de los que le interpreta a, digamos, el etíope, todo lo que se refiere a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que hace Felipe, ¿verdad? Eso mismo hace la iglesia. La iglesia es la garante, de alguna manera, pero eso lo vamos a hablar en la segunda parte, porque tenemos que llegar a esa parte primero. La iglesia es la que interpreta las Sagradas Escrituras. Ahora, si tú me estás diciendo que, digamos, la iglesia no es la que interpreta las Sagradas Escrituras y cada uno puede interpretar las Sagradas Escrituras como se le da la gana, bueno, en ese caso no tendría sentido ni la predicación, no tendría sentido ni, por ejemplo, las iglesias, no tendría sentido ni todo lo que hacemos nosotros, porque simplemente habría que dedicarse a regalar Biblias y que cada uno la interprete como quiera, ¿no? Ese es el punto. Ahora, volvemos a lo mismo. En la Sagrada Escritura no dice, y esa es la parte que justamente estoy tratando de que me demuestres, ¿no? La Sagrada Escritura no dice que solamente la Sagrada Escritura es infalible, ¿no? En la Sagrada Escritura se habla también de la tradición y se habla de la tradición más de una vez, ¿no? Recién te cité algunos textos, pero, por ejemplo, podemos citar otros textos donde se habla de la tradición, si es que el tiempo me da, porque me parece que se me está acabando el tiempo, pero, por ejemplo, dice en 1 Colosenses 11, 1, 2, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Os alabo porque conserváis las tradiciones tal cual como las he transmitido. O sea, acá se habla de tradiciones, lo cual tú no lo niegas, es verdad, pero me estás diciendo que solamente la Escritura es, digamos, la fuente de revelación y lo único infalible.
Bueno, eso se tiene que probar, Edgar, lo tienes que probar, porque justamente yo lo que te puedo decir es que la Escritura no lo dice, y si bien la Escritura es palabra de Dios, lo que podemos decir es que también la tradición es palabra de Dios y también el magisterio interpreta la palabra de Dios, es el intérprete. Entonces, por lo tanto, me freno acá, ¿no? Muy bien, gracias. Mira, dices que lo mío es fideísmo y obviamente este es un error categórico porque no entiendes realmente sola escritura. Lo que es sola escritura es un axioma y es un axioma justificado porque estamos tratando con lo que es propio del ser de Dios. Creo que tú tienes un grado en filosofía, ¿no? Cuando hablamos de Dios, hablamos de algo que por naturaleza no es contingente. Si hablamos de que por naturaleza no es contingente, entonces obvio es de que estamos hablando de lo que es propio de su propia naturaleza, ontológicamente lo que es propio del ser de Dios, ¿no? Luego lo que tú llamas fideísta está justificado como axioma, ¿no? Kant mismo, por ejemplo, utiliza elementos a priorísticos para poder empezar a interactuar fenomenológicamente con la realidad, porque si no, nunca podríamos construir conocimiento. El conocimiento es posterior a lo que ya es a priori, ¿no? La escritura es a priori como un axioma. Ahora, estás pasando de la autoridad de las escrituras al papel funcional de las escrituras y cómo se interpretan, que sería un grado bajo de lo que es la propia autoridad, porque la hermenéutica y la exégesis no pueden ser infalibles, ¿no? Porque son contingentes. Lo que primero debemos de solucionar, y necesitas entender aquí, es que si estas escrituras poseen, sí o no, en sí mismas esta autoridad superior al ser extensivas del ser de Dios. Si no la poseen, entonces, ¿dónde está ese poder extensivo con el cual vamos a interactuar que se llama infalibilidad? ¿Dónde está la omnipotencia? ¿Dónde está la omnisciencia? Que son derivados de la naturaleza divina. Exactamente ese es el problema. Entonces, ahora, exiges que la escritura, ¿no? Diga explícitamente, solo la escritura es infalible. Yo ya te di un pasaje donde obviamente se habla en esos términos. De hecho, la palabra teofnustos, que es inspirada por el ser de Dios, extensiva del ser de Dios, es única en toda la Biblia, ¿no? Entonces cometes un error epistemológico de criterio arbitrario. ¿Por qué? Porque no toda verdad, querido Tomás, requiere una formulación explícita para ser normativa y vinculante. Si ya aceptamos que la escritura es la única revelación inspirada y que tu papa no comparte ontológicamente esta autoridad, ni tampoco le egresa al mismo nivel porque son contingentes, ¿dónde descansa entonces la autoridad superior? En la escritura. Entonces, lógicamente, tiene que ser la única fuente infalible, que es la definición de sola escritura. Si tú postulas otra fuente infalible, ¿sí? Sin evidencia revelacional, equivale a introducir un principio de autoridad autojustificativo. Ahí sí sería fideísmo, un magisterio que se legitima a sí mismo sin una razón externa que lo legitime. Esto no es como muy complejo, ¿no? Esto no es como muy difícil de entender. La carga de la prueba requería sobre ti que introduces una segunda norma con igual autoridad a la base bíblica. Ahora, lo interesante de esto es que tu iglesia no reconoce esto. En el catecismo, en el 134, reconocen que el libro inspirado en la Biblia, que llamamos Biblia, es Cristo mismo, y Cristo mismo es Dios. Por lo tanto, no puede tener una autoridad derivada que esté al nivel de la propia iglesia, porque Cristo funda la iglesia. Luego lo derivado no puede fundar lo ontológico, sería poner el caballo atrás de la carreta. Tiene que existir sí o sí un principio sobre el cual nosotros podamos interactuar con esa supuesta infalibilidad que está en tu magisterio o en tu papa. Yo digo que esa autoridad está en la Biblia. Yo tenía una pregunta. ¿El Papa es superior a las escrituras en cuanto a infalibilidad? Si me dices que sí, entonces pusiste los contingentes por arriba del ontológico. Si me dices que no, acabas de dar por hecho sola escritura. Entonces, voy a volver a repetir esto. No estás interactuando con lo que sola escritura pretende. Estás interactuando con clichés que has escuchado que no tienen nada que ver con el principio como tal. El principio como tal necesariamente tiene que ser autovalidante, porque si no, no estamos interactuando con la infalibilidad de Dios. Estamos interactuando con autoridades funcionales, pero no con la infalibilidad. Si la infalibilidad es una característica propia de la naturaleza divina que no puede ser compartida porque son atributos incomunicables con los seres humanos al mismo nivel, quiere decir que tiene que haber una subordinación. La infalibilidad de las escrituras no puede ser la misma infalibilidad de la Biblia, la misma infalibilidad del Papa, porque las infalibilidades de las escrituras son extensivas por ontología del ser divino. La iglesia y el Papa no. Bueno, son varios temas. Primero lo que te tengo que decir es, si me pongo de abogado del diablo, Edgar, también Mateo es infalible, por ejemplo. Perdón, también Mateo es falible. Por ejemplo, te pongo este ejemplo concreto, ¿no? Mateo fue quien escribió el Evangelio, ¿no? Mateo escribió el Evangelio. Pero después, Mateo cuando escribió el Evangelio, después se fue a acostar y después por ahí pecaba, por ahí era totalmente errante. Entonces, estás diciendo que el Papa no puede ser infalible. Bueno, eso habría que demostrarlo en primer lugar, ¿no? Pero segundo, lo que yo te diría es que decir que Mateo es infalible cuando escribe, digamos, el Nuevo Testamento, no, perdón, cuando escribe su Evangelio, ¿no? El Evangelio de Mateo, decir que es infalible, en definitiva es Dios, es el Espíritu Santo que inspira a Mateo
a escribir el Evangelio. Lo mismo sucede cuando el Espíritu Santo inspira a Marcos, a Lucas, a Juan, los inspira. Es decir, estamos hablando de seres humanos que escribieron los Evangelios, por decirlo así, y que ellos eran totalmente falibles, pero que en el momento que escribieron los Evangelios fueron infalibles porque fue Dios quien le dictó todo eso, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Tu argumento no se sostiene por este mismo motivo, ¿no? Porque en realidad tienes que probar, o sea, no lo has probado todavía, yo sigo insistiendo en esto, en este punto, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia que solamente la Biblia es la única regla infalible a vida y por haber? La Biblia en ningún momento dice eso, o sea, me has mencionado muchísimos temas, pero yo al mismo tiempo te menciono lo mismo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todos ellos eran seres humanos falibles que escribieron los evangelios y que fueron inspirados por el Espíritu Santo. La carga de la prueba está en ti por este motivo, porque fueron los protestantes que dijeron sola escritura, no fuimos los católicos, ustedes se separaron de nosotros. Si yo soy miembro, por ejemplo, de un parlamento, no supongamos, pertenezco a un parlamento, y yo digo, no, solamente nos tenemos que quedar con este artículo, no nos tenemos que quedar con el resto de los artículos, o sea, tenemos que quedarnos con uno. Antes, digamos, la Iglesia sostenía tanto la infalibilidad papal, como que la escritura era la palabra de Dios, como que también la tradición era la fuente de la revelación. Y apareció Lutero, un sacerdote católico en su momento, y él justamente fue el que dijo solamente la escritura, y él justamente fue el que dijo la escritura es la única regla infalible. O sea, la carga de la prueba en realidad están ustedes. Justamente tú tienes que probar que la escritura es la única regla infalible. Y lo tienes que probar, yo pienso que con la escritura misma, pero puedes utilizar otros elementos, ¿no? Hasta acá no me has demostrado con la escritura que la escritura diga que solamente la escritura es lo infalible. Justamente la escritura, acabamos de ver, habla de la tradición, habla de la iglesia, y no me lo has demostrado. Me has dado un montón de argumentos, pero ninguno de ellos apunta a demostrar que solamente la escritura es la única regla infalible. Entonces, dicho esto, te paso la palabra. Ok, no solamente se lo he demostrado, se lo he dicho ya por 3 veces. No puede haber 2 autoridades infalibles en el mismo sentido ontológico. Sé que la mayoría de las personas que están escuchando no entienden esto, pero yo supongo que usted lo entiende porque usted es filósofo. No puede haber dos autoridades ontológicas en el mismo sentido porque eso crearía una tensión ontológica. No puede haber 2 seres omniscientes. Por eso tenemos el misterio de la Trinidad, donde en esa comunicación intratrinitaria se comparte la omnisciencia. Usted dice que el Papa es infalible y que la Escritura es infalible. Uno de los 2 tiene que estar subordinado. Si el Papa está subordinado por ser contingente y la Biblia no es contingente, ¿cuál es superior a cuál? No es tan difícil. Entonces, se lo vuelvo a responder por 3ª vez. Ahora, está cometiendo un error categórico. Usted confunde inspiración con impecabilidad. La infalibilidad de la escritura no depende de la perfección moral del autor, sino del acto soberano de Dios al inspirar el mensaje. Esa es la pretensión que la escritura hace sobre sí misma y sobre los autógrafos. Mateo puede haber sido un pecador, pero en el momento de escribir, el Espíritu Santo lo conduce a escribir sin error, porque lo que va a ser escrito sin error es justamente el theopneustos, lo que es extensivo del ser de Dios. Entonces, eso querer igualarlo al Papa es un error categórico fatal, porque esto no se puede autovalidar en sí mismo. Es decir, la infalibilidad de la escritura reside en el texto inspirado, no en la persona, no en el escritor. Entonces, esa es la diferencia que tu propia iglesia reconoce entre instrumentum y acturitas divina. Los autores inspirados participan de una autoridad derivada cuando están obviamente actuando como autógrafos, pero lo que escriben no es autoridad derivada. Lo que escriben es el theopneustos, es la propia inspiración de Dios, del ser extensivo de él. Entonces, sabemos que esto es así porque la propia autoridad se da ese derecho. Tú tienes que explicarme cómo es que hay 2 autoridades ontológicamente iguales y que pueden interactuar justamente sin crear una tensión ontológica. O sea, aquí no te va a ayudar a decir, no estás explicando, porque te lo estoy explicando hasta el cansancio. Mira, no puedes decir lo mismo del Papa porque a diferencia del texto inspirado, la supuesta infalibilidad del Papa no viene acompañada de una inspiración verbal y plenaria. Tú mismo reconoces que el Papa no es infalible, sino que es infalible en momentos, lo cual sería una nueva categoría de infalibilidad. Bueno, la Biblia no es infalible a momentos, la Biblia es infalible por sí misma, es decir, extensivamente como el ser ontológico de Dios. Entonces, estamos en 2 categorías distintas. La Biblia es superior a la infalibilidad del Papa, la Biblia es superior a la infalibilidad de la Iglesia, por cuanto ambas son contingentes. Es decir,
todo lo que digan tus obispos, todo lo que digan tus presbíteros, no los hace infalibles en este momento, sino que los van a hacer infalibles cuando hablen en ex cátedra o en un conjunto de concilio, hagan una declaración dogmática. Bueno, la Biblia no tiene esta categoría. La Biblia dice que ella es extensiva a teofnustos. Entonces tenemos que hablar en los mismos términos, ¿sí? Ahora, ustedes no tienen esta garantía ontológica ni revelacional, se la atribuyen a sí mismos, porque la Biblia jamás dice que el Papa sería infalible, ni el presbítero, ni el obispo, ni el pastor, ni ninguno de ellos. La única que recibe esta autoridad es la propia Escritura. De hecho, solamente se utiliza una vez este término en la Biblia. Teofnustos es único para las Escrituras, y Pablo sabía muy bien lo que estaba escribiendo, porque en toda la época clásica se usa solamente 2 veces, y uno de ellos es en las Escrituras. Entonces, realmente el fideísmo es lo que tú estás proponiendo, porque yo te estoy proponiendo un principio de los principios sobre el cual podemos construir el conocimiento. Tú no. Tú quieres anular ese principio y salir con cosas como, pero ¿dónde dice en la Escritura? No estás interactuando epistemológicamente con el caso. Estás revoloteando nuevamente en que no se te está probando, en que no se te está probando, pero ya te lo probé 4 veces. Interactúa con lo que te estoy diciendo. ¿El Papa puede estar al mismo nivel de la infalibilidad de la Escritura? Sí o no. Si dices que no, este debate se acabó, porque solo la Escritura se mantiene como por encima y tiene autoridades subordinadas. Si tú dices que sí, aquí vas a tener que probar la parte ontológica y de dónde le viene esta infalibilidad, y si comparte la misma infalibilidad con la Escritura, que es la pretensión de sola Escritura. Te dejo el tiempo. Ok, voy a poner el tiempo así, perfecto. Gracias, Edgar. Mira, dijiste al inicio una cosa que es muy interesante, ¿no? Lo estuve anotando y dijiste que más bien dicho, la infalibilidad de Dios es totalmente incomunicable. Dijiste eso, que no, la infalibilidad, eso fue al menos lo que yo anoté y lo que yo entendí, ¿no? Si la infalibilidad de Dios es incomunicable, ¿no? Entonces tampoco puede ser infalible Mateo, porque tampoco podría Dios transmitir su infalibilidad a Mateo, si vamos al caso. Tampoco se puede ser infalible Marcos cuando escribió el Evangelio de San Marcos, ¿no? Tampoco puede ser infalible Lucas cuando escribió el Evangelio de San Lucas, ni Juan, ni Pedro, ni tampoco pueden ser infalibles sus cartas, ni San Judas, ni San Pablo, ni nadie, ¿no? Justamente 2 seres omniscientes, dijiste, no es lo mismo, o sea, justamente estás hablando de 2 seres omniscientes, no es lo mismo que 2 seres infalibles, ¿no? Omnisciente es solamente Dios, si vamos al caso, y Dios puede comunicar su infalibilidad a quien Él quiera, digamos, o sea, no tienes tú que decirle a Dios a quién le comunica su infalibilidad y a quién no se la comunica. Me parece que eso no te compete ni a ti ni a mí, ¿no? Y después lo que hay que decir es que la infalibilidad en las declaraciones dogmáticas de la Iglesia reside en el texto definido, no en el Papa como tal, ¿no? Sino en el texto definido. Digamos, y si vamos al caso, también el texto bíblico es contingente. Yo podría decírtelo así, ¿no? También el texto bíblico es contingente y el motivo es porque el texto bíblico también está escrito en el tiempo y está escrito por seres totalmente falibles, que nosotros por fe creemos que Dios se los reveló. Pero también si vamos al caso, o sea, si alguien, por ejemplo, encuentra la Biblia y se entera que la escribió Marcos, Lucas, Juan, todos ellos, bueno, son todos seres humanos que escribieron la Biblia y que fueron inspirados por Dios. Y tú dices, por otra parte, que la infalibilidad no puede ser comunicada al Papa, porque justamente, no sé, no puede haber 2 seres infalibles. Nosotros no decimos eso, no lo decimos en ningún momento. El infalible, obviamente, que es Dios, eso es obvio. Pero, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén, ¿qué cosa? Primero que habló Pedro primero, pero después, ¿qué cosa dijo Santiago? Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, ¿no? Justamente ahí tomaron una decisión muy importante que fue completamente separarse del judaísmo. O sea que ahí hubo una inspiración del Espíritu Santo, tanto a Pedro como al resto de los apóstoles. Entonces, por lo tanto, lo que estás diciendo no se sostiene tampoco, porque no has probado que la Biblia es el único referente infalible o lo único que uno tiene que seguir infaliblemente. O sea, sigue siendo un fideísmo por todo lo que te acabo de decir y al mismo tiempo sigue siendo un fideísmo porque la Biblia, además de que no dice eso, la Biblia habla de la tradición y la Biblia habla de que la tradición también es infalible. Por ejemplo, el texto que yo te cité de Juan 21-25. Hay muchas cosas que Cristo dijo e hizo, que todo eso no fue infalible porque no estuvo contenido en la Escritura. Obviamente yo sé que eso tú no lo sostienes porque tú aceptas la tradición, sin embargo me estás diciendo, la Escritura es el único, digamos... Bien, muchas gracias. Mira, creo que has dado el clavo. Creo que con esto has cerrado totalmente el debate y creo que esto evidencia justamente de que
Muchos de ustedes, y te lo digo con todo respeto, no conocen qué es sola escritura, pero tú mismo, en la argumentación que acabas de dar, has dado el clavo. Mira, Dios, por su propia esencia, tiene atributos incomunicables. Eso lo sabemos tú y yo. Omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Eso es lo que hace propio al ser de Dios, ¿no? Si tuviéramos a seres humanos omniscientes, omnipotentes, omnipresentes, serían Dios también, ¿no? Esas son cualidades que son propias de la Trinidad. Ahora, ¿Dios puede hacer partícipe de su omnisciencia a alguien? No. No puede Dios crear otros dioses omniscientes, otras personas omniscientes. Lo que hace Dios es hacer participaciones derivadas de su conocimiento de alguna forma. Por ejemplo, nosotros participamos del conocimiento de eso a través de su revelación y razón natural, pero no al mismo grado de la omnisciencia de Dios, sino en grados más bajos. Participamos de la revelación en lo escrito y si quieres en la tradición oral, si así te gusta, participamos con la razón natural, como te dice tu propio Tomás de Aquino, pero jamás vamos a ser omniscientes, ¿no? Estamos participando de participaciones derivadas y contingentes. Creo que diste el clavo con eso. Entonces, ¿alguien puede participar de un conocimiento superior por un carisma del Espíritu Santo como el don de ciencia? Por supuesto, pero eso no va a hacer a ese individuo que tenga el don de ciencia, como dice Pablo en 1 Corintios 12, no lo va a convertir en omnisciente. Simplemente lo están haciendo partícipe en un momento y en un grado muy bajo de lo que es la omnisciencia en sí. Así que aquí se sostiene lo que te estoy diciendo. La infalibilidad de las escrituras no puede ser participativa en el mismo nivel de cómo participamos nosotros, porque las escrituras no son contingentes. Si tú no existieras mañana, ni existiera la iglesia, ni existiera el cosmos, la palabra eterna de Dios seguiría siendo infalible. Entonces, la forma en que nosotros participamos de la infalibilidad es en un grado derivado, contingente, extra nos, fuera de nosotros. Cuando tú dices que el Papa está al mismo nivel de infalible o la iglesia es infalible y todas esas cosas, estás creando una tensión ontológica que no se sostiene. Ahora, si tú reconoces que no es así, acabas de dar este debate, porque eso es lo que propone solo la Escritura. Solo la Escritura, que es palabra eterna de Dios, ¿sí? Y que es extensiva del ser divino y que no es contingente, puede tener la prerrogativa de ser por antonomasia infalible. Si tú quieres llamar a tu iglesia infalible o quieres llamar a un hombre infalible, no es ningún problema, porque en el momento que reconozcas que esa infalibilidad está subordinada a la infalibilidad de las escrituras, le diste la razón a sola escritura. No me has respondido a la pregunta. ¿El Papa es infalible en el mismo grado que son infalibles las escrituras? Si me dices que no, porque el Papa no es infalible y esa es la realidad, sino que crear una categoría ex cátedra cuando habla desde la silla de Pedro, lo cual es momentáneamente y no siempre, estás dando por hecho solo la escritura. Solo la escritura puede arrogarse la pretensión de ser infalible por extensión del ser divino. Ahora yo digo, la escritura se arroga esa autoridad, sí, por supuesto, porque ella misma dice ser inspirada del ser de Dios. Ahora, la escritura, aunque no viniera en la Biblia textualmente, yo me arrogo esto, ¿podríamos todavía colocar ese principio? Por supuesto, porque estamos hablando de epistemología, estamos hablando de cómo construimos nuestro conocimiento de forma a priori. Tiene que existir un principio de los principios. Me sorprende porque yo vuelvo y digo, supongo que estoy hablando con un filósofo que para él esto debería ser de secundaria, ¿no? Entonces, todos nosotros podemos participar de la infalibilidad, pero en grados derivados. ¿Cómo participamos? De la escritura, que es la fuente suprema, que viene extensiva del ser de Dios. Tu Papa, ¿cómo participa en la infalibilidad? Es que a él le viene una revelación por derivación. Exacto, eso es sola escritura. Ahora me acabas de dar la razón en este primer encuentro de que efectivamente la sola escritura es superior por lo que supone y que el Papa, si recibe esa autoridad de Dios y recibe esa autoridad de las escrituras, está subordinado a Dios, está subordinado a las escrituras y por lo tanto sola escritura se mantiene. Mira, primero hay muchas cosas que has dicho, pero lo que hay que decir es lo siguiente, ¿no? ¿Dios puede crear otro Dios? Justamente hablamos recién de eso. ¿Dios puede crear otro Dios? No. Eso por esa razón no puede haber dos seres omniscientes, ¿no? Ahora, ¿Dios puede participar su infalibilidad? Sí, ahí está el punto. O sea, por eso esa pregunta que haces del Papa es totalmente fuera de lugar. ¿Por qué razón? Porque estás comparando la Escritura con el Papa. Obviamente que Dios no le comparte al Papa su omnisciencia. Eso es obvio que no. No crea otro Dios. El Papa no es infalible en todo, por otra parte, ¿no? Porque eso lo vamos a ver ahora en un ratito cuando veamos ese tema. Pero sin embargo, lo que hay que decir es que el Papa es infalible en la medida que Dios le participe su infalibilidad, como Dios le participó la infalibilidad a Mateo, a Juan, a Lucas, a todos los profetas, porque Dios eso lo puede hacer, Dios puede tranquilamente, digamos, transmitir su infalibilidad. Y por otra parte, lo que hay que decir es que nosotros no decimos nunca, y esto quiero aclararlo, ¿no? Nosotros no decimos nunca que los hombres son omniscientes cuando la iglesia declara algo ex cátedra. Cuando la iglesia declara algo ex cátedra, lo que nosotros estamos diciendo es que es exactamente lo mismo que hizo Dios con los profetas, con Mateo, con Juan, con Lucas, con todos ellos. O sea, así como Dios puede compartir su infalibilidad
con, digamos, los profetas, con los evangelistas, con los apóstoles en general, también la puede compartir con la iglesia, también la puede compartir con el Papa. Y cuando el Papa declara algo ex cátedra, eso es lo que decimos nosotros, tiene la misma infalibilidad que las declaraciones bíblicas. Y eso, digamos, no lo puedes refutar. ¿Por qué razón? Te lo digo por qué. Porque si dices que el Papa no puede tener la infalibilidad, digamos, la misma infalibilidad que tuvo Mateo, Juan, Lucas, Marcos, ante todo lo tendrías que probar con las escrituras. Tendrías que decir dónde dice las escrituras que el Papa no puede ser infalible. Ese es el asunto. Las escrituras eso en ningún momento lo dicen, empezando por ahí, ¿no? Y después no has respondido a la pregunta que yo te he hecho, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que, digamos, la iglesia, perdón, ¿dónde dice la Biblia que la escritura es la única regla infalible habida y por haber? ¿Sabes por qué no la has respondido? No la has respondido ante todo porque en la escritura no lo dice. En la escritura, yo te lo vuelvo a repetir, habla de la tradición, habla de la iglesia. No estamos hablando de un ser omnisciente que comparte su ser omnisciente con otro. Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de que así como Dios, digamos, comparte su infalibilidad con profetas, con apóstoles, también la comparte con el mismo Papa y con los mismos obispos que son los sucesores de los apóstoles, ¿no? Y después, por otra parte, lo que tendrías que probar es que Dios no puede participar su infalibilidad a los hombres. Eso lo deberías probar, ¿no? Que no se la puede participar al Papa, por ejemplo. Pero te vuelvo a repetir, en las Escrituras en ningún momento, no lo has demostrado en ningún momento de la conversación, en las Escrituras no dice que solamente la Escritura tiene que ser infalible. No lo dicen ni las Escrituras, no lo dice ni la tradición, y obviamente no lo dice la Iglesia Católica, eso es obvio, ¿no? Pero deberías demostrar eso, que deberías demostrar que Dios no puede participar su infalibilidad o al Papa cuando hables cátedra o a cualquier otro hombre. O sea, eso lo deberías demostrar, porque de hecho Dios se la participó a los profetas y a los evangelistas. Bien, gracias, Tomás. Yo no sé si te estás dando cuenta de que me estás dando la razón en todo lo que estoy diciendo. Porque, por ejemplo, y te cito, dices, el Papa no es infalible en todo. Bien, entonces el Papa no tiene una infalibilidad ontológica, sino participativa. La Escritura no tiene una infalibilidad participativa, sino ontológica. Luego se sigue. ¿Cuál es superior, la Escritura o el Papa? La Escritura. Bienvenidos a la Escritura. La infalibilidad de las escrituras, Tomás, es única, singular, es theopneustos y por antonomasia autovalidante. No necesitas pedirme un texto de la Biblia porque como filósofo entiendes lo que son los a prioris, lo que son los axiomas, lo que son los principios de los principios para construir el conocimiento. Pero luego sigues dándome la razón, lo cual me parece de verdad impresionante porque dices, Dios puede compartir con la iglesia su infalibilidad. Bien, mira, te explico. Cuando algo se comparte ya no es ontológico, sino derivado. El mayor bendice al menor, el de arriba le da al de abajo, ¿sí? Ya no es propio por naturaleza. Por lo tanto, reconoces que la infalibilidad de la iglesia no es propia por naturaleza, sino que alguien se la compartió, es por derivación, por contingencia. Bien, Tomás, hay una gran diferencia fundamental entre lo que es derivado y lo que es ontológico. La infalibilidad de las escrituras es ontológica. Nadie comparte a las escrituras la infalibilidad. Nadie las hace infalibles, como a tu Papa lo hacen infalible cuando le comparten infalibilidad, ¿no? La escritura reclama una autoridad extensiva del ser de Dios, cuando en 2 Timoteo se dice que es theopneustos, su autoridad está en sí misma autovalidada. Tú dices que es fideísmo, no es un axioma, es necesario que tengamos principios, primer principio, ¿no? En cambio, la supuesta infalibilidad del Papa es derivada, alguien más se lo da, extra nos. Entonces, como es atribuida por una institución que se autoproclama en un círculo vicioso como depositaria de esa autoridad, ahorita vas a tener que probar epistemológicamente esto. Pero te repito, lo derivado no puede tener más certeza que la propia fuente que le derivó ese poder. Esta es una simple obviedad. No puede tener la iglesia la misma infalibilidad de las escrituras porque las escrituras son extensivas del ser de Dios y le dan esa infalibilidad. La reconocen como contingente, como necesaria, como que baluarte, dice la Biblia, columna de la verdad, ¿no? Entonces, lo derivado no puede tener más certeza de que es su fuente porque sería poner atrás al caballo de la carreta. Si el magisterio no es inspirado ontológicamente ni está exento de error fuera de ciertos límites artificiales como la ex cátedra, entonces su infalibilidad es, en el mejor de los casos, una construcción teológica, no una epistemología que se pueda trazar desde la ontología. No es una realidad ontológica garantizada por el mismo Dios. Así que reconoces otra vez en esta parte sola escritura, que el principio de sola escritura no consiste en defenestar tradiciones, autoridades, papas, concilios, sino solamente decir que la naturaleza de la escritura, por ser extensiva del ser de Dios, es única, singular y no hay otra con la que podamos interactuar. Tu Papa no está al mismo nivel, por lo tanto, solo la escritura se mantiene. Gracias.
Primero, lo que yo te diría con respecto a esto que acabas de decir es que tendrías que mostrar algún texto en el cual nosotros, los católicos, decimos que la infalibilidad del Papa es ontológica. Nosotros no decimos eso, ¿no? O sea, quiero decírtelo de entrada. Nosotros en ningún momento estamos diciendo que la infalibilidad del Papa es ontológica y que le viene por sí misma, sino que justamente lo que estamos diciendo, y te lo vuelvo a repetir, es que eso le viene por parte del Dios eterno. El Dios eterno es quien le comparte la infalibilidad, ¿no? Y después, la infalibilidad de las escrituras no es ontológica, eso te lo puedo afirmar aquí y ahora, no es me olvidé de poner voy a poner 2 minutos, no, ya hablé uno seguramente, ¿no? La infalibilidad de las escrituras no es para nada ontológica, la infalibilidad de las escrituras también es derivada, ¿no? O sea, la recibe de Dios, igual que justamente la infalibilidad que recibe el Papa. Y esto te lo explico por qué. El texto papiro de donde se escribió el Evangelio, por ejemplo, de San Mateo, es un texto contingente, es un texto que se puede quemar, que se puede humedecer, ¿no? Y después el papiro de Juan también. Justamente Juan escribió el Apocalipsis en un papiro. También ese papiro se puede romper, se puede manchar. De hecho, no se conservó. Es algo totalmente contingente. Lo que estás haciendo es justamente atacando un muñeco de paja, que es la idea de la infalibilidad papal. Eso es lo que estás haciendo. El concepto de que el Papa tiene la infalibilidad de manera ontológica, eso es completamente erróneo. Pero también lo que te puedo decir es que las escrituras también tienen la autoridad derivada porque fueron escritas por hombres, al igual que el Papa es un hombre y al igual que el Papa está realmente recibiendo ese don de la infalibilidad, ¿no? Que las escrituras son palabra de Dios, ciertamente, o sea, eso yo estoy totalmente de acuerdo que las escrituras son palabra de Dios. Pero, por ejemplo, ¿cómo demostramos que la Biblia es palabra de Dios? O sea, ¿dónde dice en la Biblia que toda la Biblia es palabra de Dios? De hecho, se tuvo que armar un canon. Se tuvo que armar un canon con 46 libros de un lado, 27 libros de otro. ¿Dónde dice la Biblia que que yo sé que algunos de ustedes dicen, bueno, una cosa es el canon, otra cosa es el... Sí, entiendo esa discusión, pero a lo que voy es lo siguiente. En la Biblia tampoco se dice que toda la Biblia, los 46 libros, los 27 libros, lo sabemos porque justamente hubo un concilio y también estuvo el Sínodo de Roma, después en el IV siglo, que justamente armó el canon como lo tenemos ahora. Entonces lo que hay que decir es, la escritura también tiene la autoridad derivada, tampoco tiene la autoridad por sí misma. Eso es lo que justamente, en eso estás en un grave error, ¿no? Pero de vuelta, no has demostrado por qué la escritura es palabra de Dios y tampoco has demostrado, digamos, por qué la escritura es el único método infalible habido y por haber. Ok, Tomás, te voy a contestar esta pregunta y vamos a pasar ahora al caso de la infalibilidad de tu magisterio porque habíamos acordado 30 minutos y llevamos 45 minutos respondiendo yo el caso de sola escritura. No sé, ¿te parece bien que abordemos otros 45 minutos después de esto el caso del magisterio y su infalibilidad? Ok, gracias, perfecto. Bien, mira, la verdad es que yo no sé si lo entiendas, pero otra vez me vuelves a dar la razón. Dices que los católicos no dicen que la infalibilidad del Papa es ontológica. Entonces volviste a cerrar este debate. Yo te pregunto, ¿por qué no das el siguiente paso? ¿Dónde sí está la autoridad ontológica? En las escrituras. Por lo tanto, sola escritura se sostiene, la autoridad del Papa está subordinada a ellas. Ahora, aquí hay un problema, querido Tomás, porque tú confundes la ontología del soporte con la naturaleza del mensaje. Mira, que el papiro sea contingente, las pastas, las letras, la tinta, no implica que el contenido sea falible. Yo lo que estoy defendiendo aquí es que tiene que haber un contenido infalible y ese contenido infalible se encuentra en las escrituras porque ellas mismas se arrogan eso. De hecho, ahorita te voy a citar tu propio catecismo para que veas en el embrollo en que te vas a meter. El medio material no determina la verdad del significado. Mira, si no existiera ninguna recopilación del canon, Tomás, todavía la palabra de Dios seguiría siendo infalible y yo tendría que decirlo si existiera, que en efecto la única palabra eterna que es infalible es la de Dios y que yo no puedo ser ni participar en el mismo grado de ella porque no pertenezco al ser divino en el mismo sentido, ¿no? Entonces, ninguna proposición verdadera podría existir fuera de ese soporte divino. Por eso te dije al principio que es un axioma que es necesario con el cual todos tenemos que participar. De hecho, me das la razón cuando dices el Papa no está al mismo nivel, ¿no? La infalibilidad reside en el logos comunicado, no en la tinta que lo porta. Otra vez, otro error que cometes en cuanto a sola escritura. Así como el alma no pierde su dignidad por estar en un cuerpo corruptible, el mensaje divino no pierde su perfección por ser transmitido por un medio perecedero, por decir que Mateo era pecador y todas estas cosas que te estás inventando. Esta distinción es clave entre lo significado material y el contenido proporcional inspirado. Ahora, fíjate lo que acabas de decir, porque aquí la verdad es que me sorprendo mucho. Dices que la tinta y el papiro es contingente, por lo tanto, la Biblia también es derivada.
Esto de verdad haría que tus amigos filósofos se vuelen la cabeza se vuelen la tapa, ¿no? Porque con todo respeto, esta afirmación parte de una antropología aparte, insuficiente y una doctrina muy insuficiente de la inspiración de las escrituras. Que la escritura haya sido escrita por hombres no implica que su autoridad sea humana, mi querido Tomás. La autoridad de las escrituras no es humana. Que esté escrito con tinta y en papiros, eso no quiere decir que sea derivada, porque no proviene de los hombres, sino del acto sobrenatural de Dios, que es lo que la propia Biblia enseña. El agente primario de esa inspiración es Dios, no Mateo. El agente primario de esa inspiración es Dios, no Juan. Entonces, que ellos sean instrumentos secundarios y derivados vuelve a darme la razón en que tu papa no puede estar al mismo nivel. Decir que la autoridad es derivada es confundir causa instrumental con causa eficiente. La pluma no da origen al pensamiento, ¿verdad? La escritura no refleja una opinión humana, refleja de forma elevada la opinión de la propia autoridad infalible de Dios. Refleja la autoridad de la revelación divina comunicada por medios humanos. Por tanto, su autoridad es divina en origen, no derivada de su autor humano. Ahora, te quiero citar antes de que se me acabe el tiempo lo que dice tu propio catecismo, porque tu propio catecismo en el numeral 134 dice, toda la escritura es un libro y este libro es Cristo, porque toda la escritura habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Fíjate cómo se da una concatenación entre lo que es la escritura y su cumplimiento justamente en la encarnación del verbo que es el Logos, en ese mensaje que nosotros llamamos infalible y quedó en esas hojas que tú me dices que son derivadas, que por lo tanto el poder le viene de los hombres. Esto es un disparate, pero de muy mal gusto. Obviamente que no es así. Pero de hecho, que tanto que no es así, que tú ya reconociste que el Papa es inferior a las escrituras. Así que esta es mi respuesta final en esta primera parte y podemos pasar a lo siguiente. Sí, yo voy a aprovechar para responderte brevemente dos cosas, Pacheco, ¿no? Primero, lo que te quiero decir ante todo, ¿no? Es que la infalibilidad, o sea, el texto papiro, de dónde se escribió, por decirlo así, todo eso, lo que acabamos de decir, ¿no? El Papa, y esto es lo que yo anoté, ¿no? El Papa infalible, lo que hay que decir es, está por encima de las escrituras. Nosotros no decimos eso, Pacheco, te lo quiero aclarar, ¿no? El Papa infalible, o sea, que nosotros realmente decimos que el Papa infalible está por encima de las escrituras, no lo decimos en ningún momento. Eso lo dices tú, ¿no? Nosotros no, ¿no? Decimos que la infalibilidad, o sea, tanto la una como la otra, la infalibilidad de la escritura y la infalibilidad del Papa están al mismo nivel. Eso es lo que decimos nosotros los católicos, ¿no? Y yo, por otra parte, no dije en ningún momento que la contingencia del papiro implica la falibilidad de la declaración bíblica. Eso yo no lo dije, ¿no? Lo que yo dije es que, para aclararlo bien, voy a repetírtelo de vuelta, ¿no? Yo no dije que la contingencia del papiro implica la falibilidad de la declaración bíblica, no. Lo que yo tampoco dije, y esto quiero dejarlo claro, es que la contingencia del papiro implica la imperfección del mensaje. No, eso no lo dije tampoco. Ni la contingencia implica la imperfección del mensaje, ni tampoco la contingencia implica que no sea una declaración bíblica, no. Yo tampoco, digamos, he dicho que el agente primario de las escrituras es Mateo. Lo que yo he dicho es que así como Dios lo inspira al Papa para sacar un dogma a él y a los obispos, Dios también inspira, digamos, a Mateo, a Juan, a Marcos, como que la infalibilidad de las escrituras está derivada de la infalibilidad de Dios. Y también la infalibilidad del Papa está derivada de la infalibilidad. O sea, yo lo que estoy diciendo es que ambos dos están al mismo nivel. No estoy diciendo con esto que el Papa es Dios, ni estoy diciendo que el Papa es infalible en todo, obviamente, que quede claro eso, ¿no? Y después lo que quiero decir en concreto, o sea, vamos al tema de la infalibilidad papal, porque para eso estamos con 45 minutos, ¿no? Nosotros decimos que justamente el Papa se le ha dado el don de la infalibilidad, y nos basamos en el texto de Mateo 16, 18. O sea, tú no me pudiste mostrar con las escrituras que solamente la escritura es infalible. Eso no me lo pudiste mostrar, ¿no? Nosotros lo que sí decimos que con la escritura, que Pedro fue el primer papa, eso es lo que sostenemos, y que justamente en Mateo 16, 18 está la promesa de Cristo, que Cristo le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y justamente el atar y desatar, ahí está justamente, atar y desatar significa permitir o no permitir, hacer o deshacer. Ahí está justamente en esa parte de la escritura la infalibilidad papal,
cosa que en la Escritura no está en ningún momento, que, digamos, solamente la Escritura es lo único infalible. Eso no lo demostraste. Bien, gracias por aclarar las cosas, aunque el video está grabado, ¿no? Lo que se ha dicho, lo que has dicho tú y lo que he dicho yo está grabado y cualquiera puede consultarlo después. Bien, mira, me dices ahora que Mateo 16:18 prueba la infalibilidad del Papa. Mira, ya quedamos claros, de hecho lo acabas de reconocer, que tú nunca has dicho que el Papa ontológicamente tenga infalibilidad, por lo tanto está subordinado, contingente y derivado. Y ya con eso se cierra este debate, pero aún así te voy a seguir respondiendo. La infalibilidad es un atributo no comunicable del ser de Dios, es decir, nadie puede ser infalible ni por deseo, ni por autoridad derivada, a menos que lo pruebe. Eso sería semejante a decir que porque en 1 Corintios capítulo 12 se habla del don de ciencia, el que recibe el don de ciencia es omnisciente. Crear una palabra no hace a la persona omnisciente. Decir que el Papa es infalible no hace al Papa infalible. Entonces, la participación, que quede claro, siempre es derivada y contingente. La pregunta es, ¿hay una autoridad que no sea derivada y contingente de la cual nosotros podamos ver y participar? Sí, las escrituras. Bienvenido a sola escritura. Y esto, obviamente, con Dios por extensión. Ahora, Mateo 16:18 parte de un caso que se construye a través de la exégesis. Y la exégesis, si tú eres honesto, así como me estás pidiendo un texto de la Biblia, en Mateo 16:18 no habla nada de infalibilidad. Estás presuponiendo que en el texto se habla de infalibilidad para construir tu caso, lo cual obviamente te autoanula, porque dijiste ahorita que si no estaba en la Biblia no se puede tener en cuenta. Ahora me vas a construir un caso partiendo de un texto de la Biblia que no habla de la infalibilidad. Lo presupones, y tan es así que hasta el siglo III nadie utilizó Mateo 16:18 para tener una pretensión papal de jurisdicción, mucho menos de infalibilidad. Y si tú me citas a un solo padre apostólico de la iglesia que haya hablado en los términos que tú estás hablando ahora, yo mismo te cedo el debate. Eso no existe. Esa es una pretensión propia del papismo. Estás haciendo una proposición tú como católico romano sobre el texto. Imagina que estamos tratando de encontrar el significado del texto y no está un católico ni un protestante aquí. Y vamos al texto. ¿Encontramos la infalibilidad de Mateo 16:18? No, porque lo estás construyendo. Ahora yo quiero que me construyas la infalibilidad que tiene pretensiones epistemológicas y filosóficas partiendo de un texto que tiene implicaciones históricas. ¿Cómo se ve la infalibilidad ahí? Porque incluso los ortodoxos, que tienen tanto más atribuciones apostólicas que ustedes y sucesión, van a decir que ese texto no se puede interpretar como tú lo estás interpretando. Tan es así que la infalibilidad viene tarde, surge en el siglo XIX. Pero te hago la pregunta para que empieces a interactuar conmigo. ¿Cómo puede un católico como tú saber con certeza infalible que un papa habló ex cátedra sin un criterio infalible que lo distinga? Es un círculo epistémico cerrado. Si la infalibilidad depende de ciertas condiciones, ¿quién determina que se cumplieron esas condiciones sin caer en un círculo epistemológico? Porque me vas a decir, quien determina esas condiciones es la propia iglesia que ya declaró infalible al papa cuando se declaró infalible en un escenario ex cátedra. Eso, mi querido padre Tomás, eso sí es fideísmo. Y si no es fideísmo, yo quiero que me des las condiciones extra nos que prueban justamente que la iglesia puede ser infalible y no las presupongas. No hagas el salto al vacío para yo no llamarte fideísta. Si lo vas a construir como un axioma, como una necesidad, bueno, construylo como necesidad, pero se acaba el debate, porque aquí estarías nuevamente demostrando que tú necesitas a un papa, pero necesitarlo no hace al papa infalible, ¿no? Y yo quiero que me pruebes que el papa es infalible en efecto. Te dejo el lugar. Muchas gracias, Edgar. En primer lugar, yo no dije que el Papa nunca sea infalible. Ese es el punto, ¿no? Y ahí está el punto. Tú dijiste que yo supuestamente dije, ¿no? Que el Papa no es infalible. No lo dije eso. No sé si exactamente fue lo que dijiste, porque hablaste muy rápido y la verdad que a veces seguirte cuando hablas rápido es complicado, pero bueno, voy a partir de esta base. ¿Me permites una pequeñísima interrupción? Mira, la verdad es que estoy hablando rápido porque tenemos poco tiempo. Pues Pacheco, no te voy a interrumpir. Nada más una cosa. Pacheco, estoy hablando. Yo no te interrumpí y eso es mala educación, ¿no? O sea, yo no te interrumpí, amigo. Creo que hay que respetar los tiempos de cada uno. Yo te vine respetando a ti. Entonces, voy a seguir adelante, ¿no? Lo que estoy... primero, no estoy discutiendo ni con un ortodoxo ni nada de eso, sino que estoy discutiendo con alguien que supuestamente es un protestante, ¿no? Eso es lo que según lo que tengo entendido, eres metodista. Y después lo que quiero decir, Pacheco, con respecto a esto es, yo no dije que el Papa no sea nunca infalible, ni tampoco dije que el Papa, es infalible en todo. Hay una distinción, y en el mismo Mateo está esa distinción. Primero, Cristo le dice, bienaventurado tú, hijo de Jonás, porque ni la sangre ni la carne te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y después, inmediatamente después de todo ese pasaje que acabamos de citar, después está cuando Pedro empieza a hablar Cristo empieza a hablar de que él iba a sufrir la pasión, él iba a tener que morir en la cruz, bla, 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 bla. Pedro lo agarra aparte y Pedro le dice, no, Señor,
eso no sucederá. Y es ahí justamente que, digamos, Cristo le dice, va de retro Satán, apártate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Cuando hablamos de infalibilidad papal, estamos hablando de que el Papa no puede fallar en determinadas circunstancias, según este texto bíblico, en determinadas circunstancias, no puede fallar en temas de fe y moral. Justamente, la infalibilidad papal no quiere decir que el Papa no pueda fallar nunca, sino que está este texto bíblico. Una cosa es cuando el Papa habla según la carne y la sangre, y otra cosa es cuando el Papa habla según lo que dice el Padre que está en los cielos. Eso está en los mismos evangelios. Y de hecho, una de las cosas que hay que decir es lo siguiente. Pedro es el único que le cambian el nombre. Está bien, se lo cambian también a Juan, a Santiago, le dicen Bonerges, pero ese nombre no prevalece. El mismo Pablo lo llama a Pedro Kefas, que significa piedra, ¿no? Y de hecho en griego está la palabra Petra y Petros, que algunos dicen que, bueno, Petros significa piedrita y Petra piedra grande. Lo cierto es que según Colom, según este exégeta, y según los diccionarios de griego, Petra y Petros en el siglo I era la misma cosa. Y de hecho Cristo le habló a Pedro en arameo y le dijo Kefas, al punto tal que los evangelistas lo empezaron a llamar Kefas, que significa justamente piedra, roca, la roca sobre la cual se fundó la iglesia. Y después, con respecto al Papa infalible, o sea, con respecto a los sucesores de Pedro, en el año 96, y eso está en los Padres Apostólicos de Daniel Ruiz Bueno, en el año 96, digamos, hubo un problema en Corinto y estaba el apóstol San Juan todavía vivo en Éfeso. Ese problema no lo resolvió, digamos, el apóstol San Juan. Ese problema lo resolvió Clemente, el obispo de Roma, sucesor de Pedro. Eso está en el año 96, eso está en los Padres de la Iglesia. Y justamente ahí está que ya los obispos de Roma tenían autoridad. Así que ahora te cedo la palabra. No era necesario que me callaras. Lo único que te quería decir es que estoy hablando rápido porque tenemos 3 minutos. Te quería conceder más tiempo para que pudieras desarrollar bien tus ideas y yo pudiera hablar un poco más lento. No era ninguna falta de respeto, pero bueno, da igual. Voy a contestarte lo que dijiste. Mira, vuelves y repites lo mismo y lo mismo. El Papa no es infalible en todo. Bueno, si el Papa no es infalible en todo, tiene que existir una autoridad que sí sea infalible en todo. Esa autoridad es Dios. Dios nos ha comunicado alguna autoridad con la cual podemos interactuar que es infalible en todo. Sí, las escrituras. Las escrituras se arrogan eso por su propia pretensión. Sí, lo hacen. Bien, se acabó el debate. No tienes que hacer más porque no puedes construir un caso. Dices que Mateo 16:18 habla de la infalibilidad. ¿Cómo va a hablar Mateo 16:18 de la infalibilidad? Sé un poco más honesto. La exégesis de 16:18 no tiene nada que ver con la infalibilidad. A lo mucho pudieras construir un caso a favor de la pretensión de Pedro como superior entre los apóstoles. Aquí estamos tratando el tema de la infalibilidad. No te me vayas por las ramas. La infalibilidad, esta es la definición. Escúchame. La infalibilidad es la propiedad por la cual una persona o una fuente es incapaz de errar al emitir juicios naturalmente proposiciones, y en la teología esto es exclusivo de Dios. ¿Dónde en Mateo 16:18 dice eso de Pedro? Te lo estás inventando, por supuesto, porque estás leyendo el texto como papista. ¿Me explicas, por favor, dónde está la infalibilidad que estás defendiendo? No la estás probando, la estás dando por sentado como siempre hacen los católicos. Dices que Jesús le cambió el nombre a Pedro. Ajá, ¿y la infalibilidad? O sea, cambia el nombre a Pedro, ergo es infalible. No, papá, tenemos que ser un poco más serios. Eso es un non sequitur, es una falacia, estás razonando mal. No estás construyendo el caso a favor de la infalibilidad. Que Jesús le cambie el nombre a alguien o no se lo cambie, no crea un caso a favor de la infalibilidad del Papa. El problema de Corinto lo resolvió Clemente. Ajá. Y entonces esto hace al sucesor a Clemente lo hace infalible. ¿Cómo construyes el caso a favor de la infalibilidad? Lo único que estás haciendo es presuponiendo la infalibilidad. Y yo lo que te pedí al principio es que si tú, mira, te voy a hacer la pregunta, por favor, te voy a pedir que interactúes con mi pregunta como yo estoy interactuando con las tuyas. ¿Cómo puede saber un católico con certeza infalible que un papa habló ex cátedra sin un criterio infalible que lo distinga? Porque si la infalibilidad depende de ciertas condiciones, ¿quién determina que se cumplieran esas condiciones sin caer en un círculo epistémico cerrado? No lo tienes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Presuponerla. Allá en Corinto, Clemente solucionó el problema. Bien, felicidades. Mira, yo le aplaudo a Clemente. Eso no tiene nada que ver con la infalibilidad. Acá le cambiaron el nombre a Pedro. Felicidades. No sé dónde tiene que ver la infalibilidad de eso. Mateo 16:18 dice que la piedra y que en arameo. Felicidades. Yo te estoy pidiendo un caso a favor de la infalibilidad del Papa. El caso de la infalibilidad del Papa es lo siguiente, que en la oficina de ex cátedra, el Papa cuando habla no yerra.
y que tiene una autoridad derivada. Ya lo dijiste bien, entonces solo la escritura se mantiene, porque la escritura no habla de momentos como un switch que se apaga y se prende. Su naturaleza es infalible. Entonces, voy a darte otra vez la oportunidad. ¿Cómo haces el caso a favor de la infalibilidad del Papa? ¿Cómo se construye? Ya me diste el debate, porque dijiste que el Papa no está al mismo nivel de las escrituras y luego vas como que remordiéndote, ¿no? Y vuelves a decir que sí, que interactúan al mismo nivel. Construye el caso de la infalibilidad del Papa, que es lo que vienes a probar. Yo ya te respondí lo propio de la escritura. Construye el caso. ¿Cómo se puede saber que el Papa es infalible sin un criterio externo que lo valide cuando la propia iglesia valida al Papa y la iglesia es contingente? Te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Pacheco. Ante todo, lo que te quiero decir es lo siguiente: en ningún momento probaste, te lo vuelvo a repetir, porque no lo probaste, o sea, de toda la discusión que tuvimos, ¿no? No probaste que solamente la escritura es el único criterio infalible, habido y por haber. Eso no lo probaste ni con la escritura ni con nada. O sea, justamente eso lo quiero dejar en claro. Pero voy a decirte algunas cositas según lo que acabas de decir, ¿no? Ante todo, no solamente estamos hablando de la escritura de Mateo, otra vez me pasa lo mismo con este tema de los... no solamente estamos hablando de la escritura, sino, por ejemplo, estamos hablando de los santos padres. Por ejemplo, el caso de San Cipriano, que San Cipriano murió en el 258, mucho tiempo después, ¿no? Pero estamos hablando ahí, ¿no? De Unitate Ecclesiae, capítulo 4, dice: sobre Pedro se edifica la iglesia. Después, por otra parte, está San Clemente de Alejandría, que dice, entre los años 150 y 215, dice que San Pedro es el primero de los discípulos, el escogido, digamos, el escogido entre los 12, el que pagó el tributo por él mismo y por el Señor. Eso está en Quis Debus Salvetur 21.4. Después está San Cirilo de Jerusalén. San Clemente es del 150 al 215. Bueno, San Cirilo de Jerusalén llama a, digamos, San Cirilo es del siglo IV, pero es distinto, obviamente, ¿no? Lo llama el sumo príncipe de los apóstoles en las catequesis mitagógicas del 2.9, ¿no? Y después ya hemos mencionado, por ejemplo, muchos textos bíblicos, y, por ejemplo, el caso de Mateo 10.2 lo llama explícitamente el primero. La infalibilidad del Papa, lo que hay que decir es lo siguiente: está claramente plasmada en la definición del canon bíblico, ¿no? Que nosotros confiemos en la lista de 76 libros, por ejemplo, porque nosotros confiamos, los católicos, en la lista de 76 libros, ¿no? Que confiemos que realmente son inspirados por Dios y que creamos eso con fe divina, eso depende de la infalibilidad de la iglesia, porque si no tenemos la iglesia, si no tenemos, digamos, los apóstoles y sus sucesores, que nos digan que realmente la Biblia es palabra de Dios, no lo sabríamos. De hecho, tú no lo pudiste demostrar recién, no lo sabríamos. Y después, de lo contrario, lo que tendríamos es una colección falible de libros con declaraciones infalibles, lo cual sería una cosa absurdo. Y lo que te quiero decir es lo siguiente: se tuvo que elegir, por ejemplo, se tuvo que sacar el libro gnóstico de Tomás, se tuvo que sacar el libro de María Magdalena del canon, se tuvo que sacar, por ejemplo, el libro de Knox, se tuvo que elegir entre los libros. Eso no se podría haber hecho si hubiese ocurrido una especie de reforma en los primeros siglos. Lo que tendríamos hoy es 60.000 libros. Como tenemos 60.000 denominaciones, que uno dice que un pastor aquí dice una cosa, que un pastor allá dice otra, que un pastor allá. Eso es la derivación del principio de sola escritura. ¿Por qué razón? Porque sola escritura lo que hace es que cada uno interprete la Biblia como quiera, que cada uno interprete el canon como quiera, y que termina habiendo 10.000 interpretaciones. Entonces, dicho todo esto, sabemos que los libros están inspirados porque justamente tenemos un papa infalible. Eso es lo que hay que decir, ¿no? Tenemos una iglesia infalible. Y también, te vuelvo a repetir, en el Concilio de Jerusalén, ahí se decidió una cosa tremenda, que fue la separación del judaísmo, y de ahí lo que dijo Santiago, primero habló Pedro, y después dijo Santiago, dijo: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. O sea, el Espíritu Santo nos inspiró en ese momento a Pedro, primer papa, a los apóstoles. Y después, bueno, también Cristo predica desde la barca de Pedro, podríamos decir, a la multitud, ¿no? En Lucas 5.3, ¿no? Y podríamos citar otras cosas, pero bueno, te cedo la palabra ahora. La verdad es que estoy impresionado. No lo digo en un mal tono, ¿no? Mira, confundes varias cosas que no son propias de un teólogo.
Me citas a los padres de la iglesia que hablaron del obispo de Roma como líder. ¿Qué tiene que ver esto con la infalibilidad? La infalibilidad tiene sus propios presupuestos. Infalibilidad es decir que una persona no tiene la capacidad de errar. De hecho, cuando hablamos de la infalibilidad es cátedra del Papa, estamos hablando de eso, que no tiene la capacidad de errar cuando hables cátedra. ¿De qué sirve que cites a los padres de la iglesia? Bueno, cítame un padre de la iglesia que hable de la infalibilidad del obispo de Roma. No existe, por eso tienes que decir que Pedro por acá mandaba y ¿qué tiene que ver esto? No entiendes el debate, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque aquí no estamos hablando de la jurisdicción de Pedro ni de los papas. Es más, yo no estoy debatiendo si estás a favor de tu papa o estás en contra del papa. Yo, la verdad es que no vengo a debatir ese tema. Lo que tienes que demostrar, lo que tendrías que demostrar para construir un caso a favor de la infalibilidad es que esos padres de la iglesia llamaron a obispo de Roma infalible y por lo menos partir de ahí, ¿no? Pero no entiendes de lo que estamos hablando. Dices que la infalibilidad está plenamente identificada en las escrituras en el papa. ¿Dónde, carambas? Dame un texto que hable de la infalibilidad del papa. Yo te dije, hay un solo texto, Teofnustos, que se arroga la escritura como ella misma infalible. Bueno, dame un texto de que la iglesia sea infalible en el mismo sentido. Dame un texto de que el Papa es infalible en ese mismo sentido. No existe. De hecho, ya reconociste que el Papa está por debajo de la propia autoridad de las Escrituras porque al Papa le viene por derivación esa autoridad. Y luego dices que todo esto depende de la infalibilidad de la iglesia. Mira, te voy a decir una cosa. Una cosa es probar y otra cosa es presuponer. Una cosa es el deber ser y otro lo que es. Lo que es propio de Dios es lo que es. Dios es infalible. Si la iglesia debe ser infalible, entonces entra en lo contingente. Yo de verdad estoy sorprendido porque, vuelvo y repito, pensé que estaba hablando con alguien que mínimamente cursó un grado en filosofía y entendería estas cosas con las cuales no tendríamos que estarnos atorando. Ahora dices que el canon y que si no existiera el canon no existiera una iglesia infalible. Esos son saltos al vacío. Prueba la iglesia infalible. No la des por sentada, no la presupongas. No cometas esa petición de principio porque al inicio ya lo dijiste que yo creía en un fideísmo. Ahora estás totalmente embarrado de fideísmo. Sabemos que tenemos libros inspirados porque tenemos un papa infalible, petición de principio. Entonces, tu argumento destruye tu propia base, ¿no? Lo que intentas probar lo presupones como verdadero y nunca interactúas con el caso. Y lo más raro es que no respondes mi pregunta. Yo sí respondí todas tus preguntas. Te vas por las ramas, que por acá San Cipriano, que por acá dijo infalibilidad del Papa. Te la voy a volver a responder. ¿Cómo puede saber un católico con certeza infalible que un Papa habló ex cátedra sin un criterio infalible que lo distinga? Ahí se acaba el debate. Si la infalibilidad depende de ciertas condiciones, ¿quién determina que se cumplan esas condiciones? La iglesia. Pues ese es un círculo epistémico cerrado. Eso se llama petición de principio. Eso es lo que tú estabas renegando al principio, se llama fideísmo. No tienes forma de probar la infalibilidad del Papa. Ahora, incluso si citaras la historia no trata con estos presupuestos, la historiografía no trata con conceptos epistémicos y filosóficos. Estaríamos hablando incluso de un aspecto teológico, por eso tienes que ir a Mateo 16:18, pero Mateo 16:18 no habla de la infalibilidad, señor Tomás. Que Mateo 10 no habla de la infalibilidad, sea honesto. Vamos a hacer una exégesis. Dígame en qué parte del texto de Mateo 16:8 se habla o se aborda el asunto de la infalibilidad. A lo más que puede llegar, y eso muy apenas, es que en ese texto se habla de cierta jurisdicción de Pedro. Vamos a suponer que yo acepto la jurisdicción de Pedro. ¿Cómo construye eso un caso a favor de la infalibilidad? Usted no está interactuando conmigo. Usted está interactuando con clichés, con la cultura pop de las redes sociales. Yo le estoy haciendo preguntas muy puntuales. ¿Cómo Mateo 16:18 construye la infalibilidad? Por favor, respóndame. ¿Cómo Mateo 16:18 construye la infalibilidad si la infalibilidad tiene los propios presupuestos de que no se puede errar? Ahí se le está diciendo a Pedro que él no va a errar. Se le está diciendo que los sucesores de Pedro no van a errar. Se le están diciendo que los sucesores de Pedro ex cátedra no van a errar, que son infalibles. Pero más allá, le voy a hacer una pregunta más fácil porque creo que está muy por encima de lo que usted puede responder. Le voy a hacer una pregunta. Si el Papa es inferior a la Escritura y la Escritura es superior y hay una subordinación, entonces ¿cuál es la mayor? Mira, lo que te voy a decir es lo siguiente, dijiste varias falsedades, ¿no? Mientras estabas hablando, ¿no? Te lo vuelvo a repetir, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. Una de las cosas que quiero que sepas es que yo no reconocí en absoluto que, digamos, la infalibilidad de las escrituras y la infalibilidad del Papa eran distintas, ¿no? Yo lo que te estoy diciendo, y que te lo dije al inicio, es que tanto las escrituras como, digamos, el Papa tienen su infalibilidad derivadas de Dios. Y tú no pudiste probar, y te lo vuelvo a repetir, o sea, me probaste con una palabra griega, digamos, ¿no? Supuestamente, con esa palabra que utilizaste, ¿no? Que la escritura es por sí misma infalible. Cuando en realidad en ningún momento me probaste, en ningún momento lo hiciste, que toda la escritura es infalible por sí misma. No me citaste ningún texto de la escritura, ningún texto de la tradición, ningún texto ni siquiera de tu propio magisterio, empezando por ahí, ¿no? Pero después lo que te voy a decir es lo siguiente, Pacheco, que me parece que esto es importante. San Agustín, si hablas de qué papa, o sea, qué santo padre habló de que el papa puede ser infalible, bueno, aunque San Agustín no lo dice directamente, pero San Agustín en su respuesta a Manes dice: no creería en los evangelios si no fuese por la autoridad de la Iglesia Católica. Eso lo dice San Agustín.
Y ahí está justamente San Agustín mostrando que la autoridad de la Biblia, por decirlo así, que sabemos que la Biblia es palabra de Dios, porque lo dice la Iglesia Católica. Y cuando hablamos del Papa, si hablamos, por ejemplo, de San Cipriano de Cartago, año 258, ¿no? Dice, queda encargado por derecho divino al romano pontífice y declarado por él, ovejas y corderos, pastores y ganados, todos son súbditos suyos. O sea, eso lo dijo San Cipriano de Cartago en el 258. Con respecto a la infalibilidad papal, lo que hay que decir es que en el Concilio de Nicea, una de las cosas que hay que pensar en este punto es importante, ¿no? En el Concilio de Nicea se tuvo que definir que Cristo es Dios. Se tuvo que definir que Cristo es Dios, porque justamente no se había definido antes de que Cristo es Dios, ¿no? Y sin embargo todo el mundo lo creía. Todo el mundo creía que Cristo es Dios, que Cristo es verdadero hombre, verdadero... Pero surgió el arrianismo y se tuvo que probar que Cristo es Dios de alguna manera con un concilio, aunque en realidad se tuvo que reafirmar. Podemos decir en ese sentido que este texto de Mateo que estoy citando, después hubo una reflexión teológica, como también tuvo que haber una reflexión teológica con respecto al arrianismo. Y, dicho todo esto, en el cuarto concilio de Constantinopla, en el año 515, ahí se declaró por primera vez que el Papa era infalible. Como también sucedió en el concilio de Lyon en 1274, y como también se ocurrió en 1474 en otro de los concilios católicos y en el concilio de Trento. Recién, obviamente, que se declara el dogma de la infalibilidad papal en 1870, pero ya todos esos concilios habían dicho que el Papa era infalible. Al igual que pasó con Nicea, hasta que alguien no atacó esa verdad, no se sacó un dogma, porque la Iglesia no saca un dogma para cada verdad. Los dogmas son muy poquitos, justamente por eso el Papa no habla dogmáticamente todo el tiempo, ¿no? Justamente cuando se ataca una verdad que siempre la Iglesia creyó, es que justamente, digamos, se declara muchas veces el dogma. Muy bien, muchas gracias. Mire, voy a tomar sus palabras en su contexto, ¿no? Dice que tanto las Escrituras como el Papa tienen su infalibilidad derivada de Dios. Esto es un atropello ontológico, esto es una falacia terrible. Está cometiendo un error garrafal que cualquier filósofo se lo puede señalar, incluso las personas que están un poco más embebidas de su catecismo. Al decir que la infalibilidad de las Escrituras es derivada, está anulando la infalibilidad de la Escritura, porque si es derivada, entonces ya no es ontológica. Es un error de secundaria de filosofía, porque no es lo mismo lo que es por naturaleza a lo que es derivado. Si la palabra de Dios es derivada, ¿sí? Lo que es propio extensivo, el ser de Dios es derivado, entonces no es palabra de Dios, ¿sí? Pues no puede ser derivado propio del ontológico. Ahora, el Papa sí participara de alguna forma de infalibilidad, tiene que ser derivado. Entonces usted no puede poner a las Escrituras, que es la palabra eterna de Dios, al nivel del Papa. Y ahora dice que le cité un solo versículo. Bueno, es que ese solo versículo tiene una pretensión singular, escrito mismo por inspiración del apóstol Pablo y puesto en el pináculo de lo singular porque no hay otro en toda la literatura bíblica. Me dice, San Agustín dice que no puede creer en los evangelios y la iglesia no se lo dice. ¿Y a mí qué me da lo que diga San Agustín? Es decir, lo que usted tiene que hacer es probar la infalibilidad, porque si San Agustín fue un fideísta, eso no prueba la infalibilidad, ¿no? Usted tiene que probar la infalibilidad, eso es fideísmo para mí. Usted tiene que construir el caso de cómo se hace la infalibilidad. ¿Se han dado ustedes cuenta que no ha respondido la pregunta que le he hecho 4 veces? Y eso no afirma la infalibilidad. Lo que diga San Agustín, San Cipriano, a lo mucho puede crear un caso histórico a favor de las pretensiones papales y su jurisdicción que estaría a debate, ¿no? Dice que un concilio definió algo respecto al arrianismo, etcétera. Mire, bien, voy a utilizar ese mismo caso usted. Imagine que nosotros pensáramos que en el concilio Jesucristo se convirtió en Dios. ¿Verdad que usted diría que ese es un disparate? Jesucristo, por naturaleza, es divino. Lo único que hizo el concilio es reconocer su divinidad a través, obviamente, del trabajo hermenéutico, funcional y exegético. Bien, exactamente. Cuando usted dice que el Papa participa de la misma forma derivada de la infalibilidad, igual que las Escrituras, está haciendo lo mismo que nos dice el concilio. No, el Papa no participa al mismo nivel, porque las Escrituras no fueron declaradas infalibles por la Iglesia. La Iglesia reconoce lo que ya es infalible. Ahora, cometió un error que es de secundaria y es suponer que nosotros los protestantes nos oponemos al trabajo funcional de la Iglesia, sea la Iglesia de Roma, sea la Iglesia de Constantinopla, sea la Iglesia del siglo IV, el siglo V, el siglo VI, porque no conocen al protestantismo, porque piensan que el protestantismo tiene una reticencia contra contra el símbolo apostólico, contra el comunitorium, contra los padres de la Iglesia. Y esto es de verdad de secundaria. Yo le voy a hacer una pregunta, respóndame la pregunta tajantemente. Si el Papa recibe autoridad de forma derivada y las Escrituras son por antonomasia extensivas del ser de Dios,
¿Cuál es superior? Si usted dice que están al mismo nivel, pruébelo. Si usted dice, no, en efecto, el Papa no es infalible al mismo nivel porque se prende y se apaga la infalibilidad y se ha hablado poquísimas veces en infalibilidad. Señor, usted acaba de reconocer la supremacía de sola escritura. Sola escritura es que la infalibilidad de la escritura es singular, única, teofnusto, soplada, extensiva del ser divino, no derivada, ontológica. Y usted me dice, no, el Papa también participa en ese mismo nivel. No, señor, lo contingente no es ontológico. Imagínese que yo el día de mañana diga que soy omnisciente porque tengo el don de ciencia. Usted me va a escrachar, me va a decir, no, usted no puede ser omnisciente. Entonces, utilicen otra palabra, utilicen participación funcional, utilicen participación derivada, pero resulta que se hicieron llamar infalibles. Ahora la carga de la prueba está sobre usted y usted tiene que probar esa infalibilidad. Deje de tratar de construir el caso desde la historia, porque la historia no trata con estos presupuestos. Mire, imagínese que como historiador intento ver si Alejandro Magno cruzó el río Volga. Yo digo, lo cruzó porque Dios se metió ahí. Los historiadores no hacen eso y la patrología tampoco trabaja con esos presupuestos. La infalibilidad tiene presupuestos epistémicos y filosóficos. Pruebe la infalibilidad. Adelante. En realidad, Pacheco, me estás pidiendo algo que no estás dando tú. Voy a desarrollar esto ahora, ¿no? Pero tú me estás pidiendo que yo pruebe la infalibilidad cuando tú no me estás probando tampoco que solamente la escritura es infalible. Y por otra parte, tendrías que tú probar que el Papa no es infalible en todo caso, porque eso fue lo que dijo el mismo Lutero, que el Papa no es infalible y que solamente la escritura. Tendrías que tú probarme a mí, digamos, en la escritura donde se dice que el Papa no es infalible. Ese es el asunto, ¿no? O sea, me estás pidiendo a mí que yo justamente, me estás poniendo en mí la carga de la prueba, por decirlo así, ¿no? Cuando en realidad tendrías que ser tú el que pruebe que el Papa no es infalible, porque eso es lo que el protestantismo hizo. Nosotros existimos desde el principio, nosotros justamente existimos desde Pedro, desde los apóstoles. Fue el protestantismo quien dijo que, digamos, solamente la escritura es el único método infalible. Entonces, me estás pidiendo a mí que yo pruebe la infalibilidad papal, cuando en realidad tú deberías probar que el Papa no es infalible. Yo recién lo que te acabo de decir es, y eso es de secundaria también, porque eso justamente no lo entendiste, yo dije que la infalibilidad de las escrituras no es ontológica, ¿no? Y te lo probé, así como el Papa, así como en el Concilio de Jerusalén, ahí mismo. Tanto Pedro, que habló primero, como Santiago dijo, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. También Marcos fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio de San Marcos. Está derivada de parte de Dios, obviamente es palabra de Dios, pero porque Dios le deriva a esa persona que escribe el Evangelio, lo mismo se lo deriva a Marcos, se lo deriva a Lucas, se lo deriva a Juan, se lo deriva a los profetas, y también se lo deriva al Papa y a los obispos. Por ejemplo, hay también un pasaje bíblico que dice, Simón, Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y una vez tú, convertido, confirma a tus hermanos. Significa, confirma a tus hermanos en la fe. Es obviamente, ¿no? Después, otro texto bíblico que podemos citar, que me parece que acá es súper importante citar este texto bíblico, es en el momento que Cristo se está despidiendo, le dice: Simón, hijo de Jonás, me amas, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, apacienta. Justamente Cristo prometió la asistencia del Espíritu Santo hasta el final de los tiempos. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esa asistencia del Espíritu Santo y todo lo que acabamos de decir, el poder de atar y desatar, el tema del cordero, o sea, apacienta a mis corderos, que le está confiando el rebaño de Jesucristo, en definitiva. Todo eso muestra que, si bien Pedro fue el primer papa de Roma, o sea, el primer obispo de Roma, no solamente eso es para Pedro, sino para todos los demás papas, porque justamente si eso no era para todos los demás papas, ¿qué es lo que pasaba? Directamente la promesa de Cristo, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, no se iba a cumplir. ¿Por qué no se iba a cumplir? Porque iban a surgir justamente 60.000 denominaciones que iban a decir una cosa a unos, decir una cosa a otros, decir una cosa a los luteranos, otra cosa a los metodistas, otra cosa a los calvinistas, y prácticamente si todos decimos cosas contrarias, ahí no está el Espíritu Santo. Obviamente tiene que haber una autoridad infalible que justamente dé el curso, ¿no? Bien, noten por favor ustedes el colapso de la propia idea del señor Tomás. Ya no pudo probar la infalibilidad del Papa, ahora me avienta la bola y me dice que la pruebe yo, que el Papa no es infalible. No se preocupe, yo lo voy a probar, mire, se lo voy a probar muy sencillo. Yo puedo probar que el Papa no es infalible porque la infalibilidad es un atributo del ser divino.
Yo no necesito ser muy sabio para entender que si yo ya creo en Dios y confieso que Dios es el ser por excelencia y reconozco que en su naturaleza debe haber atributos exclusivos e incomunicables que no puede tener nadie más para librarme la atención ontológica y que no puede haber dos dioses, entonces, de forma disyuntiva, yo puedo reducir al absurdo que todo aquel que se haga llamar omnisciente, 1, es un mentiroso, 2, es un hereje, 3, o es un psicópata, o 4, es un enfermo con el síndrome de Jerusalén. No hay que ser muy astutos. Ahora, si esa persona me dice, no, no soy omnisciente, simplemente participo en un grado inferior de un conocimiento superior que Dios me da a través de un carisma, perfecto, no hay ningún problema. Reconocemos entonces que la fuente, ontológicamente hablando, se sostiene. Ok, ¿cómo aplicamos esto al Papa? Usted lo hizo desde el principio. Usted mismo reconoció que el Papa no está al mismo nivel de la infalibilidad divina, sino que participa por un grado derivado. Si participa por un grado derivado, el que usted diga no lo probó, no lo va a salvar de esto porque está grabado. El que si participa en un grado derivado y a momentos, ¿qué significa esto? Pues significa lo obvio, que obviamente no es infalible. De hecho, se inventaron una categoría, porque el término infalibilidad ya tiene sus propias aristas. Infalible es una persona que no puede errar, y si está aplicada a una persona humana, pues tendríamos que decir que es Cristo el que no puede errar, pero ustedes se lo aplicaron al Papa, pero es que ni siquiera se lo aplican como tal, se inventan una categoría donde dicen el Papa es infalible ex cátedra, es decir, cuando habla desde la oficina de Pedro. Bueno, esa es una invención muy pragmática y teológica que no puede sustentar, y ahora me avienta la prueba a mí. ¿Cómo sabemos que el Papa no es infalible? De la misma manera que sabemos que yo no soy omnisciente, señor Tomás, aunque el Espíritu me asista. Ahora dice, Dios prometió que la asistencia del Espíritu Santo estaría sobre la iglesia. Presupone que por iglesia es la iglesia católico romana con sus 24 ritos sui juris. Dice, Dios prometió que la asistencia del Espíritu Santo estaría sobre su iglesia. Presupone que esa iglesia es el Vaticano, es decir, no prueba nada. Simplemente presupone y presupone y presupone. Y en el principio de esto se empezó a quejar del fideísmo. No, pruebe la infalibilidad, pruebe que hay una exclusividad donde realmente sea la sede de Roma con el Papa la que goza de una infalibilidad, aunque sea derivada. No está probando el caso, es como una víbora que se muerde la cola, que 60,000 denominaciones, que Lutero dijo allá, se anda peleando con todas las ideas. Yo no me he salido del debate, yo solamente le estoy pidiendo, y se lo volveré a decir, ¿puede probar el caso de la infalibilidad papal o no puede probarlo? Bueno, no me respondió la primera pregunta, le voy a hacer una segunda pregunta que quizás sea un poco más fácil, a ver si puede tratar con esta. ¿Puede un ser humano contingente y falible, que no es omnisciente ni inmutable, emitir juicios infalibles sin error sobre realidades eternas y divinas? Y puede ser probada esta infalibilidad de alguna forma, no es muy difícil. Usted va a decir que sí, pruébelo. Le dejo el tiempo. Gracias, Pacheco. Bueno, eso mismo, justamente Mateo era un ser falible, ¿no? Mateo era un ser súper falible y sin embargo, por ejemplo, Mateo escribió el Evangelio, ¿no? Vuelvo a repetir esto porque me parece que lo dije varias veces. Yo no dije que el Papa era omnisciente, como tampoco lo fue Mateo, tampoco lo fue Marcos, tampoco lo fue Lucas, tampoco lo fueron los autores. Yo dije que la autoridad, la infalibilidad, o sea, Dios es el omnisciente y Dios comparte esa infalibilidad con los hombres. Aplicando tu mismo criterio, Pacheco, tampoco Marcos, tampoco Lucas, tampoco Juan, porque eran todos hombres pecadores. Seguramente que Juan escribió el Evangelio del San Juan o el Apocalipsis, y seguramente que pecaba, seguramente que cuando alguien le contestaba mal era cascarrabias, seguramente que por ahí decía alguna mala palabra. Era un hombre falible como lo es el Papa, digamos, si vamos al caso. Sin embargo, tú no tienes ningún problema en decir que Juan, Mateo, Marcos, Lucas, los profetas, San Pablo, que todos ellos eran infalibles. Eso no tienes problema en decirlo. Y no tienes problema en decir que la Biblia, justamente escrita por hombres, es infalible. Y sin embargo, sí tienes problema para darle esa infalibilidad al Papa, que justamente el Papa, ya te lo dije, la tuvo San Pedro, que fue el primer Papa, en ese pasaje de atar y desatar. La tuvieron los apóstoles en el concilio de Jerusalén y la tuvieron también los papas. De hecho, en la Iglesia Católica los dogmas son los mismos, aunque se fueron desarrollando, pero si bien hay diferencias en lo que no es dogmático, los dogmas fueron los mismos desde el inicio hasta ahora. Y después me estás diciendo, bueno, pruebe la infalibilidad del Papa. Yo ya, digamos, te cité varios textos bíblicos, pero al mismo tiempo lo que te puedo decir es que tú tienes que probar que el Papa no es infalible, lo deberías probar tú eso, porque justamente tú tienes la carga de la prueba. Fue el protestantismo el que dijo que el Papa no es infalible y no lo ha demostrado, como tampoco ha demostrado que
la Biblia es la única regla infalible. Y después, por otra parte, nosotros le aplicamos la infalibilidad al Papa en una circunstancia determinada, en casos puntuales, con condiciones puntuales, específicas. Hubo 266 papas y la mayoría no declaró nada infalible. Está lo que dije yo al inicio, que justamente Pedro, primero Cristo le dijo: bienaventurado eres tú, hijo de Jonás. Y después le dice: apártate de mí, Satanás, tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Así como Mateo, Juan, Lucas, todos pecaban, pero pudieron escribir un texto infalible, el Papa en determinadas circunstancias puede ser infalible, porque justamente es ahí donde Dios, para cuando quiere justamente revelarle algo a su iglesia, saca el dogma de el dogma de la Asunción, el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la infalibilidad, pero es en determinadas circunstancias, no es siempre. Y en tu caso lo que tendrías que probar, si justamente me estás diciendo que yo pruebo la infalibilidad papal, ¿no? Tú no estás probando que el Papa no es infalible y tú me pides a mí que demuestre que el Papa es infalible, sin embargo, esa misma carga de la prueba que le pones al Papa, a Juan, Marcos, Lucas, no se la das. Y ellos son tan falibles como el Papa y escribieron algo infalible. Eso no lo pudiste demostrar. Bien, creo que estamos siendo redundantes, creo que podemos 2 o 3 interacciones más y cerrar esto, creo que ya todo está dicho, así que voy a interactuar con esta última cosa que hizo. Lo primero que dice es que el Papa en determinadas circunstancias es infalible. Bueno, bienvenido al protestantismo, eso sería subordinación de autoridades. Yo le hago una pregunta: ¿la palabra eterna de Dios es infalible en determinadas circunstancias? La respuesta es no. Y si usted dice que la palabra de Dios es infalible en determinadas circunstancias, no es la palabra de Dios, porque tendría que ser extensiva al ser de Dios y por tanto tiene que ser infalible por naturaleza. Aquí se acabó el debate. De hecho, el debate lo entregó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que están acostumbrados a interactuar con un protestantismo que no conocen. Dice que Mateo era falible y por lo tanto el Papa puede ser falible y hacer declaraciones infalibles. Pero es que yo de verdad no entiendo cómo es que no es capaz de distinguir que está confundiendo usted inspiración divina con infalibilidad eclesiástica. Mateo fue infalible al escribir, no porque su juicio humano fuese elevado, sino porque fue movido por el Espíritu Santo, y lo que escribió quedó obviamente estipulado como inspirado por la propia arrogancia que la Biblia tiene al presentarse así, ¿no? Ya se lo expliqué muchas veces. Entonces, ¿quién garantizó la perfección del mensaje? No fue Pedro, no fue Mateo, no fue nadie, fue la propia inspiración de las Escrituras que reconoce esa autoridad. ¿Sí? No fue su propia conciencia, no fue sus propias ideas, no fue su propia exégesis, no fue su propia hermenéutica lo que produjo la infalibilidad, sino la acción directa y sobrenatural de Dios. Entonces, esto es de secundaria, hermenéutica 1.0, ¿no? El Papa, en cambio, no reclama estar inspirado verbalmente, ¿verdad que no? No, eso no lo dice su catecismo, ni ser vehículo de revelación nueva. Bueno, eso obviamente está discusión, pero no está al mismo nivel de las Escrituras, ¿no? Sino que su juicio, sin inspiración, como la de los autógrafos, es infalible, pero es a ratos en un momento muy específico. Bueno, bienvenido al protestantismo. Del siguiente paso. El siguiente paso es de reconocer que la autoridad del Papa está subordinada a una autoridad que ontológicamente tiene que ser superior y no es derivada, que es las Escrituras, por ser eternas, ¿no? Y si no existiera el Papa, la palabra seguiría siendo eterna. Y si no existiera la Iglesia, la palabra seguiría siendo eterna. Y si usted no existiera, la palabra seguiría siendo eterna. Y si yo no existiera, la palabra seguiría siendo eterna. Por eso decimos sola Escritura, porque la palabra eterna tiene autoridad por sí misma, por ser parte del ser de Dios. No puede ser una autoridad derivada, contingente y que a ratos es infalible y al rato no es infalible. Entonces, atribuir infalibilidad sin inspiración es asumir que una mente finita, sin asistencia verbal plenaria, puede emitir juicios eternamente válidos para toda la iglesia, porque a ver, esto es un disparate, o sea, no lo ha probado, ahora me echa la carga de la prueba a mí. Usted, concordamos en que yo iba a interactuar con la sola Escritura y usted iba a probar la infalibilidad del Papa, ahora me echa la carga y quiere que no solo pruebe sola Escritura, sino también la infalibilidad de su Papa. Bueno, yo lo acabo de hacer una reducción al absurdo. Por lógica, el Papa no puede ser infalible, por la misma razón que yo no puedo ser omnisciente, porque aquí estamos tratando con cuestiones filosóficas y para librarnos de la cuestión ontológica, tiene que haber una autoridad suprema. Si el Papa está subordinado, eso es sola Escritura, subordinación de autoridades. Solamente dejen de llamarle infalible y se soluciona el problema, ¿no? No es tan difícil como piensa. Bueno, a mí me parece que en realidad tú confundiste todo, absolutamente todo lo que yo dije. Te lo vuelvo a repetir, nunca dije que el Papa era omnisciente, yo lo dije como 4 o 5 veces. Nunca dije que el Papa era omnisciente, sino que el Papa tiene la infalibilidad derivada. Y te cité textos bíblicos, te cité, por ejemplo, el texto de atar y desatar, Mateo 16, 18. Te cité, por ejemplo, cuando el Papa, digamos, Cristo le dice: confirma a tus hermanos, apacienta mis ovejas. Te cité, por ejemplo, también en el momento, el texto donde está el Concilio de Jerusalén, que dice: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros.
Y te cité tanto a San Agustín como a San Cipriano, que son mucho antes de Constantino. Te cité a varios santos padres, ¿no? Tú no pudiste demostrar con un solo texto bíblico que, digamos, la escritura es el único método infalible habido y por haber. Y tampoco puedes demostrar que el Papa no es infalible, no lo puedes demostrar. ¿Por qué razón no lo puedes demostrar? Y eso ya te lo puedo decir. Porque, digamos, me estás diciendo que Dios ontológicamente comparte su divinidad. No estamos diciendo eso. Los evangelios, recién sacaste al inicio el tema de los evangelios, que bueno, que la palabra eterna de Dios sería la palabra eterna de Dios con la iglesia, es en la iglesia. La realidad, Pacheco, es que fue el sínodo de Roma y también el concilio de Cartago, esos dos concilios, que se sentaron ahí los obispos, sucesores de los apóstoles, con la firma del Papa, con la firma de los delegados pontificios, y dijeron, este libro sí, este libro no, este libro sí, este libro no. Si no tuviésemos la Iglesia Católica y si no tuviésemos toda la tradición apostólica, no tendríamos Biblia actualmente. Y si la Reforma Protestante hubiese surgido en esa época, hoy tendríamos 60.000 libros y estarían mezclados los apócrifos. Fue la Iglesia la que justamente mantuvo esa unidad bíblica que hoy en día tenemos, ¿no? Y después, otra de las cosas que te quiero decir aquí que me parece que es importante es... tú le pides al católico que demuestre la infalibilidad papal cuando tú lo demuestras la sola escritura y cuando tú tampoco demuestras que el Papa no es infalible. Justamente tú perteneces a una denominación que es del siglo XVIII. Entonces, ¿qué? En 1750 años la iglesia estuvo equivocada y después saltó Lutero, después saltó John Wesley, después saltaron todos los reformadores y empezaron a tener la razón. Es obvio que no es así justamente, ¿no? Que la iglesia no estuvo equivocada, porque si durante 1750 años la iglesia estuvo equivocada, entonces no se cumplió lo que dijo Cristo, que dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y yo les daré el Espíritu Santo, ¿no? Después, cuando el protestante le exige al católico que pruebe sus ideas católicas, por ejemplo, la infalibilidad papal, ¿no? Con métodos protestantes, ahí está el punto, ¿no? Eso es una cosa totalmente injusta porque tú me estás pidiendo a mí que yo pruebe, digamos, la infalibilidad papal con métodos protestantes y yo te los tengo que probar como justamente como católico, ¿no? Como católico, con los textos de la Escritura, con los textos de la tradición, y a diferencia tuya, yo te di textos de la Escritura, yo te di textos de la tradición, yo te di textos de los papas, concilios, etcétera, 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 cosa que tú no lo hiciste, ¿no? Y sí, tú me dices a mí, justamente chico de la secundaria, pero me lo dices porque justamente no comparto lo que tú estás diciendo. Pero eso es una dominam, eso es lo que te quiero decir, ¿no? En realidad, cuando no puedes probar las cosas que quieres probar, no deberías recurrir a la domina ni deberías decir, bueno, no lo pude probar, punto final. Y la cuestión se acaba ahí, ¿no? Ok. Vamos a ver. No digo chico secundaria en un sentido netamente negativo. Lo digo porque me parece extraño que usted teniendo un grado en filosofía y en teología no entienda lo básico. Y de hecho, me parece que esto refleja muy bien cuál es el problema del catolicismo en su contexto, ¿no? Mire, se lo voy a explicar lentamente. Me cita Mateo 16, 18, ¿no? Y dice que ahí está la infalibilidad del Papa. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un análisis histórico-gramatical, que es la metodología que podemos utilizar para tratar con los textos hermenéuticamente para extraer la exégesis. ¿Le parece? Haga el análisis gramatical en la próxima intervención que tenga. O utilice el método histórico-crítico que ya Benedicto XVI en Dei Verbum está abierto a él. Es más, haga el análisis morfosintáctico del griego para ver si encontramos ahí la infalibilidad. No está la infalibilidad, porque al hablar de textos de la Biblia pasamos al caso de la interpretación y existen herramientas como la hermenéutica, que es una ciencia para dirimir qué significa el texto. Entonces, si yo quiero en la Biblia encontrar la infalibilidad y me da Mateo 16:18, lo mínimo que puedo hacer es utilizar las herramientas que tengo al alcance para ver si en realidad Mateo 16:18 habla de la infalibilidad, que tiene una presunción. Infalibilidad es que una persona no puede errar. Y usted me dice que en Mateo 16:18 ahí se enseña eso, pero así por simple arbitrariedad, presuponiéndolo todo como una petición de principio, afirmando cosas sin probarlas. Hagamos el análisis. Tome el siguiente para poder mostrarnos usted que está haciendo una correcta exégesis. Así que yo lo que estoy viendo aquí es que no estamos hablando con seriedad. Pasa hablando que John Wesley, que 1700, que Lutero. Mire, yo pudiera hablar de las tropelías de sus papas. Yo no me he metido en ese debate. Entonces no estamos hablando en los mismos términos de seriedad. ¿Qué tiene que ver John Wesley acá, Lutero, y que para allá, que 1500, que 1600? Estamos tratando dos temas muy específicos. Dos temas, sola escritura e infalibilidad papal.
Y es que ni siquiera entiende la presunción de los propios protestantes, pues dice que en 1700 que la iglesia no pudo haber, ni siquiera entiende el protestantismo porque ellos nunca enseñaron que la iglesia se acabó y que luego inició con ellos. Vuelvo y repito, sola escritura no se opone al trabajo magisterial de la propia iglesia de los primeros siglos, es más, lo incorpora en su propio quehacer teológico. Por eso quien debate estas cosas debe tener mínimamente el entendimiento de lo que el protestante enseña, porque mucho del conflicto que se da entre protestantes y católicos se da justamente derivado por esto, porque hemos levantado muñecos de paja, y lo digo de ambos lados, y no interactuamos con la realidad. Le voy a dar la oportunidad, utilice Mateo 16:18, haga el análisis histórico-gramatical o histórico-crítico, utilice la metodología que usted quiera, es más, alegorice el texto si usted quiere, y pruebe la infalibilidad que tiene presupuestos, obviamente filosóficos. Epistemológicamente construye el conocimiento desde Mateo 16:18, se va a dar cuenta que es imposible, porque está presuponiendo la infalibilidad en Mateo 16:18. ¿Qué pasa si yo presupongo lo contrario? De hecho, se puede. Los ortodoxos van a presuponer que ahí no se habla de Pedro, sino de la confesión. Algunos padres de la iglesia van a decir que se habla de la iglesia. Algunos otros van a decir que se habla de la confesión de Pedro. Es más, en el sermón 76 de Agustín, que usted ahorita citó, Agustín dice que no se habla de Pedro, se habla de la confesión de Pedro. Y es más, es tan textual que dice, y te digo, no sobre ti, Pedro, sino sobre mí edificará la iglesia. Entonces, entramos al campo de la interpretación y bien quitado de la PM dice, ahí está la infalibilidad. No es tan fácil, señor Tomás. Ahora, no es tan fácil, pero lo que a mí me sorprende es que usted estudió 7, 8, 9, 10 años para tener un grado en teología que le haga apto para enseñar, y así sin más, al venir a defender estas cosas, las empuja como si nada, sin entender que es una petición de principio. Usted no me aceptaría eso. Vamos a suponer que cuando Moisés abrió el mar en dos, ahí se dividió la iglesia, y esta es una analogía, una tipología de que en el lado izquierdo estará la iglesia protestante y en el lado derecho de ese mar estará el catolicismo. Va a decir, estás loco. Ah, bueno, ¿y cómo lo pruebas que estoy loco? Simplemente lo presupongo, ¿ven? Es lo que está haciendo exactamente. Mira, Pacheco, lo que te puedo decir es lo siguiente. Si tú me estás pidiendo que explícitamente la Biblia lo diga, ¿no? Tampoco la Biblia habla de la sola escritura, ya lo dijimos, pero tampoco la Biblia habla de la Trinidad. Si vamos al caso, la Trinidad no dice Santísima Trinidad, y tú aceptas la Trinidad como la acepto yo. Dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no se habla de la Trinidad. Y si, bueno, si quieres hacer un análisis así, según, por ejemplo, lo que dice el texto, ahí se dicen tres cosas. Se dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, ¿quién tenía las llaves de la ciudad? Eso en el tiempo de Israel era claro que era justamente la persona que seguía al rey, el que tenía las llaves de la ciudad. El ama de casas, el mayordomo, la persona que tenía la confianza de ese lugar. Y después está, por otra parte, la palabra atar y desatar. Los verbos deses, por ejemplo, y luces, atar, desatar. O, por ejemplo, eso es en griego, en arameo es azar y satar, en hebreo es azar y satar, después en arameo sherá. Y después, por otra parte, los rabinos como Jeconías, en el año 70, decían una de las cosas que es importante, usando los mismos verbos, pedían prohibir, atar lo prohibido, y no permitir lo prohibido, o sea, desatar. O sea, decía, hay que prohibir lo prohibido, atar. Y no hay que permitir lo que está prohibido, desatar. Usaban esos verbos, ¿no? Y después, ni la carne ni la sangre te lo han revelado. Es claro que eso vino de Dios. Es claro que Pedro fue el primer papa. Entonces, el primer obispo de Roma. Entonces, digamos, hay varias cosas en la Biblia y también en la tradición, como acabamos de mencionar, ¿no?, que hablan del Papa infalible, no necesariamente explícitamente hablando de la infalibilidad, como tampoco hay nada explícito hablando de la Trinidad, como tampoco, digamos, se menciona de ciertos términos técnicos, como lo que sería una diócesis, como lo que sería una parroquia. Esas cosas vinieron después, obviamente que vinieron después, pero justamente de David hasta el cristianismo, cuando se habla de la iglesia como la nueva Jerusalén, pasaron 1000 años hasta llegar a ese concepto. Es obvio que en la Biblia no vamos a encontrar cosas súper explícitas, ¿no? Solamente podríamos negar la doctrina de la infalibilidad papal si en alguna declaración bíblica se negara de manera explícita, o al menos se negara, dijera no de manera explícita, no me quiero contradecir con lo que acabo de decir, ¿no? Pero digamos no explícitamente, que diga, por ejemplo, que no se puede transmitir el don de la infalibilidad a nadie, lo cual la Escritura no dice eso, y es más, la Escritura se lo transmite a el mismo Pedro y Santiago en el Concilio de Jerusalén y al resto de los apóstoles, ¿no? Y justamente la Escritura dice que el Papa, bajo ciertas circunstancias, es infalible, hablando de San Pedro, cuando se lo revela el Padre que está en los cielos, y no cuando se lo revela la carne y la sangre, ¿no? Y después, lo último que quiero decir, ¿no?,
vuelvo a repetir esto, solamente podríamos negar la doctrina de la infalibilidad papal si en algún caso la Biblia la negara, ¿no? Y de forma explícita o al menos de alguna forma, y que el Papa bajo ciertas circunstancias, digamos, la Biblia define lo contrario, que bajo ciertas circunstancias es infalible. Ok. ¿Le parece si tenemos 2 intervenciones más y cerramos? Ok. Bien, que ya tenemos casi 2 horas, ¿no? Bien, vamos a ver. Dice, la Trinidad se construye desde evidentes, no está explícita, ¿no? No está explícita en las Escrituras. Me parece muy raro, ¿no? Porque al principio de este diálogo, que cualquiera puede ver, usted se jactó y dijo que si no estaba la sola Escritura en la Escritura, entonces no podía ser afirmada, ¿no? Y ahora derriba su propia metodología, derriba su propio argumento y me dice, no, la infalibilidad no está explícita. ¿En qué quedamos? Hay que ser un poco honestos, pero aún así, la Trinidad se construye desde los evidentes. Tenemos al Padre como Dios, al Hijo teniendo pretensiones divinas y al Espíritu Santo manifestando las mismas pretensiones en la propia Escritura. De hecho, desde ahí se puede construir el caso. Ahora, vuelvo y repito, me parece raro que desarme su propia metodología con la que inició este debate diciendo que yo no puedo probar solo la Escritura porque no está en la Escritura y ahora usted me suplica que le tenga en consideración que el Papa no se ve explícitamente infalible en la Biblia, pero se puede construir. ¿En qué quedamos, pues? Seamos honestos, ¿no? Usted se jactó al principio de eso, ahora lo derriba y lo usa a su favor, ¿no? Entonces, al parecer no es tan exigente cuando no le conviene. Entonces, ¿en qué quedamos? Segundo, mire, señor Tomás, los rabinos que utilizaron este hebraísmo de atar y desatar, que fueron ellos los que utilizaron y está en la literatura rabínica, ellos jamás tuvieron esta pretensión de que atar y desatar tenía implicaciones infalibles. Los rabinos no se llamaban infalibles. De hecho, hasta el día de hoy, los talmúdicos que tienen muchas interpretaciones, ninguno de ellos se arroga esta idea de la infalibilidad. Entonces, tomar ese hebraísmo y luego catapultarlo al papado y luego decir, aquí está la infalibilidad, es impropio, es una mala exégesis, ¿no? Pero vuelvo y repito, es una exégesis propia del catolicismo que tiene que construirse. Y si se tiene que construir, entonces no es tan evidente. La construyó como yo construí sola Escritura, con la única diferencia de que lo suyo no está justificado. Sola Escritura sí está justificada por ser nuevamente la palabra eterna de Dios. Ahora, yo no estoy cerrado a escuchar cómo construye usted el caso de la infalibilidad. De hecho, quiero escuchar cómo lo construye, pero en este caso usted ya me aventó la pelota diciendo que lo construya yo, no es una cosa rara. Dice que la palabra Trinidad no está en la Biblia, luego la infalibilidad es verdad. ¿Cómo? ¿Cómo se da ese salto, no? ¿Cómo se da el salto de la palabra Trinidad no está en la Biblia, ergo la infalibilidad es verdadera? No, eso es un non sequitur. Está tratando de salirse por las ramas para no probar lo que obviamente usted cree. No porque si nosotros actuamos así, cualquier doctrina puede ser pasada. De hecho, ese es el problema. De hecho, por eso los ortodoxos no les conceden a ustedes otros dogmas porque ellos creen que los concilios son necesarios para cerrarlos, ¿no? Así que presente el caso o ya diga en realidad que no hay caso para la infalibilidad y que lo asume de forma fideísta, que fue una de las cosas que criticó. Luego me dice, la Escritura dice que el Papa en ciertas circunstancias es infalible en Mateo 16:18. Eso no solamente es impropio eclesiológicamente, porque en Cesarea de Filipo, cuando se da Mateo 16:18, todavía no existe la iglesia. Y usted ya me lo convirtió en papa, me lo convirtió infalible, que es una pretensión que tiene que funcionar en cuestiones muy específicas, cuando dicta doctrina y moral. Pero ya es infalible y ya es papa y todavía no existe la iglesia, todavía no se conforma, ¿no? Es más, todavía ni se sabe quién va a ser el sucesor de Judas, pero usted ya lo hizo infalible. Otra vez, la pretensión católica imponiéndose sobre el texto con una mala exégesis, malas herramientas hermenéuticas, tratando de hacer que el texto diga lo que no dice. Yo le vuelvo y le digo, hagas una simple exégesis, demuestre que la infalibilidad está en Mateo 16:18. No puede. ¿Y sabe por qué no puede? Porque en efecto nadie creyó esto por 1900 años. De hecho, una cosa irónica, vayamos a la historia, cuando se dio el dogma de la infalibilidad papal, surgió la Unión de Utrecht, que son los veterocatólicos que dijeron, esto es una locura, nosotros no podemos tolerar esto. Nadie cree en este disparate, nadie fuera de la propia organización romana les concede ni siquiera un atisbo de esto. Es más, bueno, dejo ahí. Una intervención más y cerramos. A ver, la infalibilidad papal se trató desde el 515 explícitamente, pero también ya te probé con San Cipriano, con San Agustín, digamos, con todos los padres, digamos, de la iglesia que mencioné, que ya había, digamos, en la iglesia este germen del tema de la infalibilidad papal. Y ya lo que me decías de los rabinos, que los rabinos no, que hablaban de atar y desatar, no se los dijo Cristo a los rabinos. Cristo es Dios, esa es la diferencia. Los rabinos hablaban con personas que eran seres humanos y ellos eran seres humanos. En el caso de Cristo, estas mismas expresiones, Cristo las usó con Pedro, atar y desatar. Justamente quien tenía, como dijimos recién, las llaves de la ciudad era aquel que estaba a cargo después del rey en el tiempo de Jesucristo, el mayordomo, el ama de llaves, esto y lo otro, ¿no? Y después,
No, yo no tendría ningún problema. Yo dije explícitamente, puede aparecer cosas explícitas en la Biblia, eso yo nunca lo negué y tampoco tienes que decir que yo lo he negado. Yo no he tirado abajo ninguna de las cosas que dije, ¿no? Puede haber cosas explícitas, puede haber cosas implícitas, hay que ver el sentido. Pero, por ejemplo, yo no tendría ningún problema si me mencionas, por ejemplo, alguna cita explícita donde hable de que toda la escritura es infalible y que solamente el único método infalible. Esas citas bíblicas no me las has mostrado, ¿no? Vuelvo a repetirlo, no me lo mostraste. Y sí, fue el protestantismo, vuelvo sobre lo mismo, ¿no? Fue el protestantismo quien dijo que el Papa no es infalible. Entonces la carga de la prueba está en el protestantismo, porque justamente el protestantismo tiene que demostrar que el Papa no es infalible. Yo no creo que nosotros los católicos lo podemos demostrar con todo lo que te he dicho en este diálogo y con todo lo que podemos decir en otros diálogos y en otras conversaciones, pero ciertamente que, digamos, del punto de vista del catolicismo, además de todos los textos que te acabo de citar, como dije, ¿no? Están los concilios, están los padres de la iglesia, varios padres de la iglesia. De parte tuya, para sola escritura, no me citaste ningún padre de la iglesia, no me citaste ningún concilio, no me citaste ni siquiera ningún texto de la escritura explícito, ¿no? De tu parte no hay absolutamente nada. De mi parte te he citado varias cosas, ¿no? Que tú podrás discutirlas, podremos discutir por horas, por años, pero yo te he citado muchísimas cosas, ¿no? Y después vuelvo a repetir una cosa, ¿no? Acá se están confundiendo dos debates, me parece, que esto es lo que se está confundiendo, ¿no? Una, si la Iglesia ha creído la infalibilidad papal desde el comienzo. Ahí podemos discutirlo, porque está el caso del Concilio de Nicea, que tuvo que probar, digamos, la divinidad de Jesucristo, ¿no? Aunque la gente lo creía, era algo evidente, pero se tuvo que probar por el arrianismo. Y después hubo, por ejemplo, un montón de concilios que tuvieron que probar cosas a medida que fueron surgiendo herejes que atacaron esas verdades de fe, ¿no? Pero estamos hablando de dos debates. Un debate sería si la Iglesia Católica ha creído en la infalibilidad papal desde el comienzo, y el otro debate es si es verdad que el Papa en ciertas circunstancias es infalible. Yo lo que te dije es que así como Dios, nosotros no somos omniscientes, ninguno de nosotros, ningún ser humano, ¿no? Pero así como Dios puede compartir su infalibilidad con los hagiógrafos, con los profetas, con los evangelistas, Dios también puede compartir su infalibilidad con el Papa. Y de hecho lo hizo en el Concilio de Jerusalén, por ejemplo, ¿no? De hecho lo hizo en varias circunstancias de la Biblia, donde cuando se eligió no solamente a San Matías, sino también cuando se lo eligió a San Esteban, ¿no? Cuando se eligieron a los diáconos, a los 7 diáconos, ¿no? Siempre se tomaron, digamos, decisiones de parte de Dios, que Dios derivó su infalibilidad a los apóstoles. Y sobre todo la parte más explícita es el Concilio de Jerusalén, que dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. No es omnisciencia, sino que tanto la Biblia como, digamos, el Papa tienen, digamos, esa infalibilidad derivada de parte de Dios. Esto es así y, digamos, y tú no puedes probar lo contrario. De lo contrario, deberías probar que solamente la Biblia es infalible, que solamente la Biblia es el único criterio de infalibilidad, y deberías probar que el Papa no es infalible, cosa que no puedes hacer de ninguna manera y no lo has hecho en todo este debate, ¿no? Pero acá hemos planteado dos debates distintos y el otro debate daría para una hora más, ¿no? Justamente. Ok, cierro con mi última participación. Dice así. Dice que en el año 515 se trató la infalibilidad de forma explícita. Esas fueron sus palabras. Noten ustedes las contradicciones. Primero dice que no podemos ver la infalibilidad de forma explícita, pero ahora dice que en el 515 se trató de forma explícita. Bien, si fue explícito, quiere decir que debe haber una declaración, ¿verdad?, vinculante a todo el cristianismo que fue aceptada por todos en el 515 porque fue una declaración de reconocimiento a la infalibilidad del Papa. ¿En dónde se trató y cuál es esa declaración? Pudiera mostrar antes de irnos esa cita explícita donde en el 505 se afirmó que el Papa era infalible, porque hasta donde yo sé, la declaración dogmática oficial se da en el 1870, si no estoy mal, y la encíclica es Pastor Eternus, y el Pastor Eternus nunca tiene estas pretensiones. De hecho, Pastor Eternus cae en un círculo vicioso como el que usted ha caído. Pero si usted tiene la cita, de verdad se lo digo con toda humildad, donde de forma explícita... No me interrumpa, padre, como yo no lo interrumpí ahorita, por favor. No me interrumpa. Pensé que habías terminado, perdón. No he terminado. Entonces dice que ahora yo debo de probar que el Papa no es infalible. Le voy a hacer una pregunta para reducir esta locura de que yo tengo que probar que el Papa no es infalible. Señor Tomás, pruebe que yo no soy omnisciente. Así de grande es el disparate.
Es algo que ya aceptamos por obviedad. Usted ya lo reconoció por todo el debate, que el Papa no es infalible, que participa de forma derivada en momentos muy específicos. Bien, el Papa tiene derivada cierta autoridad de usted. Luego, si es derivado, no puede estar al nivel de la palabra eterna de Dios, porque Dios no recibe autoridad de nadie, ni su palabra tampoco. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica en el 134 dice que esa palabra es Cristo. Luego, Cristo no puede ser derivado del Padre, porque el Credo de los Apóstoles dice eternamente engendrado. De Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Si Cristo es la palabra engendrada, eterna del Padre, ¿cómo va a ser derivada al mismo nivel que el Papa? Si el Papa entonces participa de forma derivada, tiene que haber alguien que está subordinado. Si el Papa está subordinado, que ya lo reconoció en todo este debate, si el Papa está subordinado a la palabra eterna de Dios que se enmarca en las escrituras sagradas con las que participamos, luego acaba de reconocer que el principio de sola escritura es válido, porque el principio de sola escritura no tiene ningún problema con concilios, con autoridades, con consensos, con papas, con presbíteros, con obispos, con autoridades, con nada. Lo único que decimos es que la autoridad final, la única que puede ser infalible por esa pretensión, tiene que ser la palabra eterna de Dios. Si usted ya lo reconoció una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de que el Papa no es infalible, sino que participa de forma derivada, este debate se acabó hace mucho, porque está reconociendo justamente lo que sola escritura dice, que fuera de la escritura no puede haber autoridades al mismo nivel, siempre tiene que haber autoridades derivadas, subordinadas, y solo la escritura se mantiene por sí misma. Eso es sola escritura. Sí, yo no dije en ningún momento, yo no dije en ningún momento, digamos, que el Papa era infalible en todo, como tampoco dije en ningún momento que el Papa nunca era infalible. Y por otra parte, Pacheco, digamos, las escrituras fueron definidas, el canon fue definido en un concilio. El canon fue definido en el concilio de Cartago, en el sínodo de Roma. Es decir, si no hubiese estado ese concilio, no hubiésemos tenido canon. Esa es la realidad. La escritura tiene la autoridad derivada de parte de Dios, como también lo tiene el Papa, de la misma manera que lo tiene la escritura, ¿no? Esa es la realidad, y eso, mal que te pese, es así, ¿no? Así como el canon, digamos, así como Marco, Juan, Lucas, como todos ellos han recibido la inspiración de parte de Dios, también el Papa, cuando hace algo infalible, cuando hace algún dogma, cuando define un dogma, que no lo define el Papa solamente, lo define junto con todos los obispos, y al mismo tiempo hay reflexiones teológicas de siglos. Muchas veces se toma 500 años para definir un dogma, porque hay páginas y páginas. No es que el Papa se levante y dice voy a definir un dogma. La cosa no funciona de esa manera. De hecho, los dogmas son muy poquitos en la Iglesia Católica. La gran mayoría de las cosas no son dogmas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, que me parece que acá es importante. Cuando me citaste muchas veces el catecismo, que bueno, que la escritura es Cristo mismo, un montón de cosas, ¿no? La escritura, por ejemplo, una traducción, ya hay un montón de partes que no son palabra de Dios, porque están mal traducidas, por ejemplo. Hay un montón de partes que no son palabra de Dios. Eso es así, una traducción, ¿no? No es palabra de Dios, por ejemplo, lo que está mal traducido. Es palabra de Dios en todo caso el texto original, obviamente, y es palabra de Dios la traducción correcta. Pero, por ejemplo, en varias de las versiones bíblicas dice las palabras hebreas pierden mucho sentido cuando se traducen, ¿no? Entonces, Cristo es la escritura, pero eso hay que entenderlo en cuanto que Cristo fue el que inspiró. Lo mismo el Espíritu Santo fue el que inspiró a los agiógrafos. No es que la escritura es, digamos, la palabra de Dios en el sentido de que es Dios hablando al estilo, digamos, con voz divina. No es eso. Las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios inspirada a los hombres. Es Dios mismo quien inspiró a los hombres a escribir lo que escribieron. Como también es Dios mismo el que inspiró al Papa y a los obispos a sacar el dogma de la Asunción, el dogma de la Inmaculada, los dogmas que justamente la Iglesia tiene. Eso es así, digamos, y la autoridad es derivada del mismo Dios en todos los casos, tanto para la Escritura como para, digamos, el Papa. Y también, digamos, nosotros los católicos tenemos la Escritura, la tradición interpretadas por el magisterio de la Iglesia. Cosa que lo que tenemos que decir acá es, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Tú dices, bueno, la Escritura no es necesario ningún concilio, no es necesaria ninguna declaración dogmática. No fue así, porque de hecho hubo concilios que justamente formaron el canon bíblico, hubo concilios que formaron el canon digamos, de la Iglesia. Y con respecto a lo que preguntabas de la infalibilidad papal en los concilios, el concilio que definió la infalibilidad papal fue en 1870, Pastor Eterno.
Los otros concilios no definieron la infalibilidad papal, pero hablaron de la infalibilidad papal. El cuarto concilio de Constantinopla, en el capítulo 3, la parte 17, eso es del 515. Lo puedes buscar si quieres, lo mismo. Está el concilio de León en 1274, está el concilio de Trento, que mencionaron el tema de la infalibilidad papal. No lo declararon dogma, porque hasta ese momento no se había atacado esa verdad, pero siempre la Iglesia ha creído en todo esto. Ok, creo que podemos cerrar, creo que estamos siendo redundantes ya, creo que tenemos 2 horas, ha sido muy interesante, la verdad es que lo he disfrutado mucho. Quiero aprovechar, si me lo permite, señor Tomás, hacer un descargo de responsabilidad. ¿Sí? Y lo hago como hombre enfrente de usted, dado que hemos tenido la oportunidad de interactuar, que personalmente, de verdad, me siento un tanto avergonzado de haberle faltado el respeto en algunas ocasiones. Eso no va a volver a suceder de mi parte y le agradezco que me haya dado la oportunidad de poder interactuar con usted porque creo que eso habla bien de usted. Creo que es propio también de usted porque usted al principio dijo a sus moderadores que actuaran en correspondencia a lo que estoy diciendo. Entonces, gracias de verdad. De mi parte estoy tratando de ser un mejor hombre y creo que más allá de los debates que podemos tener, podemos sacar buen provecho de todo esto. Entonces, como usted sabe, esto se está compartiendo en mi canal también y bueno, esperemos que no sea la única intervención. Podemos tener muchas más intervenciones y aunque en el calor del debate y la interacción podemos diferir, ¿no? Con pasión, al final del día mi palabra está aquí en prenda, ¿no? No le vuelvo yo a faltar el respeto, no vuelvo a hacer declaraciones tontas de mi parte, ¿no? Infantiles y es todo lo que quería decir. Yo también al mismo tiempo te pido disculpas. Dije muchas verdades y al mismo tiempo dije cosas que las podría haber dicho de otra manera, porque no es tanto lo que uno dice, sino por ahí el modo que uno lo dice, ¿no? Pero te pido también de mi parte perdón en lo que pude haber hecho de mal hacia ti, ¿no? Y quiero decir una cosa tanto a ti como a los de la Alianza Evangélica y a todos los demás, ¿no? Yo voy a sostener ciertamente que mi iglesia es la verdadera, que es la única, lo voy a sostener siempre, no voy a admitir que otras iglesias son verdaderas, pero yo creo que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo sin insultarnos, ¿no? Yo creo que la responsabilidad la tenemos todos, incluido a mí mismo, me incluyo, ¿no? Yo creo que realmente a veces somos muy apasionados, tanto católicos, evangélicos, tanto protestantes, ¿no? ¿Qué tal si realmente estamos de acuerdo en estar en desacuerdo? No en un sentido relativista, los católicos que me escuchan, ¿no? No estoy diciendo que yo cedo a la verdad, no, eso no. Yo lo que estoy diciendo es que realmente podemos tener un debate como el que tuvimos hoy con Pacheco, ¿no? Y realmente los dos estamos firmes en lo que sostenemos y los dos hemos dialogado hasta acaloradamente, pero por ejemplo no nos hemos insultado, ¿no? No nos hemos dicho insultos, hemos estado apasionados quizá en algún momento, pero no nos hemos insultado, ¿no? Pero Pacheco, yo creo que aunque estoy radicalmente en desacuerdo contigo en muchas cosas y estoy en las antípodas de donde tú estás, algo tenemos en común, tú y yo, y es que Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor, y Cristo lo tenemos en común, ¿no? Después tendremos que seguir buscando la verdad. Yo afirmo que la verdad está en la Iglesia Católica solamente, pero lo que tenemos en común, yo creo, mira, acá en Estados Unidos yo muchas veces he hablado con protestantes, con evangélicos, con mucha gente, por la causa provida. La causa provida contra la ideología de género, por ejemplo,